Serie se desenvolvió con destreza a través de varias manzanas, guiando a su discípulo hacia una animada avenida. Esta zona era un mercado nocturno bastante popular entre los residentes de la capital santa. Si tuvieras que preguntar dónde se puede degustar la cocina más innovadora y característica de la capital santa, la respuesta sería aquí. Tras dormir durante todo el día, la hambrienta Serie eligió probar algunos sabores novedosos en el mercado nocturno. Para una elfa que había vivido incontables años como ella, en comparación con la cocina cortesana tradicional, conservadora y estrictamente regulada, el gusto de la gente común, que variaba según la región y la época, era mucho más de su agrado. Después de que el maestro y el discípulo se saciaron en el mercado nocturno, Gut se limpió la boca y le preguntó una Serie, que caminaba en otra dirección. Profesor, esta no es la dirección del hotel. ¿Tiene otros aviones para esta noche? ¿Por qué no lo haría? Serie afirmó. No te recordaría especialmente que me despertaras a tiempo antes de dormirme solo para satisfacer mi apetito, ¿verdad? Buzz pensó por un momento y optó por no refutar a su maestro. Así, el maestro y el discípulo pasearon tranquilamente por las calles de la capital santa, hasta que llegaron al centro de la ciudad, acercándose cada vez más a la catedral con su cúpula. Finalmente, la serie se detuvo frente a un enorme edificio nuevo. Aunque, debido a una norma no escrita, la altura de este edificio no superaba la de la catedral por respeto, era notable más baja. Pero en cuanto a grandiosidad, no tenía nada que envidiar a la catedral. De hecho, incluso la superaba sutilmente. En cualquier caso, el hecho de poder adquirir una parcela de terreno tan grande en el corazón de la capital santa, donde el suelo era caro e importante, ya decía mucho. Gut, ¿qué opinas de este edificio? ¿Quieres que lo evalúe? Gut reflexionó un momento antes de responder. Es grandioso e imponente. Sus especificaciones arquitectónicas y su diseño deben ser el límite superior aceptable en la santa capital, esta ciudad santa. No está mal. Una leve sonrisa asomó en los labios de Serie mientras miraba el edificio que tenían delante y dijo. Esta es la sede de la Asociación de Magia Continental. Mientras tanto, en la frontera del Imperio, en los países del norte, no hubo batallas. Capítulo 92 Extra sin novedad en el norte, parte 1, capítulo 3 en 1 capítulo 94. Extra no hay guerra en el norte, parte 1, capítulo triple era Shinshi menos 21 países del norte territorio del imperio no hubo guerra en la frontera norte del imperio, Kastai. Este maldito clima, hace muchísimo frío. Apenas estamos este mes y la temperatura ha bajado así. ¿Cómo vamos a vivir cuando llegue el invierno de verdad? A diferencia del sur de la frontera, donde aún persistía en el clima un rastro del calor de finales del verano, en el interminable campo de nieve de Kastai, el único clima era un frío intenso, propio del pleno invierno. Zas. Un guardia que hacía guardia en el puesto de avanzada maldijo el clima mientras exhalaba una bocanada de aire caliente en sus palmas. Se frotó las manos rápidamente con el calor hasta que estuvo lo suficientemente caliente, antes de detenerse y cubrirse la cara con ellas, ya que le dolía por el viento frío. Solo cuando los músculos faciales rígidos se relajaron gradualmente, el guardia bajó las manos, se recompuso y continuó vigilando el entorno que lo rodeaba. Espera, ¿qué es eso? En el campo nevado que se extendía tras las tropas, apareció de repente un punto negro que se movía rápidamente hacia su posición. El guardia se sobresaltó y estuvo a punto de accionar el timbre de alarma del puesto de avanzada. Pero, afortunadamente, a medida que el punto negro se acercaba, el guardia reconoció vagamente su silueta. No se parecía al general de la raza demoníaca contra el que habían estado luchando durante mucho tiempo, sino más bien a un humano a caballo. Como si se le hubiera ocurrido algo, el guardia detuvo su acción de tirar de la campana de alarma, se llevó el silbato del pecho a los labios y lanzó un fuerte pitido hacia sus compañeros encargados de la puerta del campamento que se encontraba más abajo. Debajo del puesto de avanzada. Al oír el silbido agudo, todos los soldados allí apostados miraron al unísono hacia una figura. ¿Qué me miran? Manténganse alerta y esperen el segundo silbato de confirmación. El capitán de la guardia, con una pequeña trenza, dio instrucciones con calma a sus subordinados. Sin embargo, a pesar de decir eso, el ceño fruncido del capitán de la guardia se relajó ligeramente con ese silbido. Zas. Poco después, sonó el segundo silbido agudo, confirmando el juicio del primero. Al instante, los soldados apostados junto a la puerta del campamento se estallaron en vítores uno por uno. Lo sabía, Saedat, hermano mayor, podía volver a tiempo. ¿Acaso no es obvio?
Pase lo que pase, Saedat jamás nos abandonaría, camaradas. Simplemente no sé si Saedat llegó a Orestis y aprendió algo de Sairei, señora. Al fin y al cabo y el tiempo fue demasiado corto. Muy bien, dejamos este tema aquí. El capitán de la guardia, con su pequeña trenza, hizo un gesto de silencio a sus subordinados que estaban charlando. No olvides quién está sentado en la carpa principal ahora mismo, ese noble señor, que fue lanzado en paracaídas desde la capital del imperio, Esberg, y recibió la orden de hacerse cargo de todos los aviones del campamento, no es uno de los nuestros. La partida de esa edad no se ajustaba a las normas del campo. Si alguien se lo tomara en serio, ese noble señor podría condenarlo directamente por deserción. Las palabras del capitán de la guardia mermaron el entusiasmo de los subordinados por debatir. La mayoría de los soldados guardaron silencio, y solo uno o dos seguían quejándose en voz baja, expresando la injusticia cometida contra los Saedat a quienes admiraban. ¿Cómo es posible? Ese noble señor también acumuló méritos en el ejército, ¿verdad? Como usuarios de magia que han recibido el título de héroe de combate, deberían saber, ¿cómo pudo Saedat, el hermano mayor, hacer algo como desertar antes de una batalla? Callarse la boca. El capitán de la guardia se acercó y pateó el trasero de los dos nuevos reclutas, una patada a cada uno. Si les sobran fuerzas, bajen y abran la puerta principal para que su admirado héroe de combate pueda entrar más tarde. Sí, señor. Los dos nuevos reclutas respondieron con cierto entusiasmo y, tras saludar, corrieron hacia la puerta del campamento. Al ver marcharse a los dos jóvenes defensas, el capitán de la guardia, con la pequeña trenza, suspiró con impotencia. Así que, al fin y al cabo, siguen siendo reclutas nuevos. No han estado en el campo de batalla y no entienden los giros y vueltas que hay detrás, solo saben admirar a los héroes de combate promovidos por el imperio y creen que ser tan valiente como Saedat puede llevar a grandes logros, pero desconocen cuánto tiempo ha pasado desde que los héroes de combate que admiran fueron ascendidos. Mientras tanto, Duncan, quien también es un héroe de combate, ha alcanzado el puesto de mago de la corte y puede liderar directamente a toda nuestra fuerza. Oye, ¿quién no era así cuando se alistó en el ejército? Un viejo soldado sonriendo y dijo. Después de que participen en algunas batallas, escuchen algunos rumores en el ejército y vean de primera mano la diferencia en la velocidad de ascenso entre ellos, comprenderán estas cosas. Es cierto, las cosas mejorarán en unos días. El capitán de la guardia estuvo de acuerdo, pero... Conociendo el objetivo de la próxima batalla, sus corazones se llenaron de una pregunta. Tras la próxima batalla, ¿tendrán estos nuevos reclutas, e incluso estos viejos soldados, otra oportunidad de luchar? Ya sabes, incluso la batalla de expulsión contra ese general de la raza demoníaca en el pasado provocó grandes bajas. Y lo que están a punto de librar ahora es una batalla de aniquilación. ¿Cuánto tiempo sin veros a todos? En ese preciso instante, la voz firme de Saedat resonó en los oídos de todos. Oye, has vuelto. El capitán de la guardia, con la pequeña trenza, esbozó una leve sonrisa y se acercó para abrazar a Saedat. Los demás veteranos también saludaron a Saedat, ya fuera con abrazos o chocando los puños. Sin dar demasiado tiempo a sus subordinados para alcanzar a Saedat, tras unos breves saludos mutuos, el capitán de la guardia se llevó a Saedat primero y caminó hacia la tienda principal del campamento. Aprovechando el tiempo que tenía por el camino, el capitán de la guardia le explicó a su viejo amigo, que no era muy bueno en las normas sociales. Actualmente, en la tienda principal, al mando de las tropas, se encuentra a Duncan, Lord, el mago de la corte. Se le ordenó venir y presidir esta batalla de aniquilación durante el tiempo que usted estuvo ausente, y él sabe de su salida no autorizada de las filas. Aunque todos hemos dado diversas razones para justificar tus acciones, Duncan ya estuvo en el ejército y entiende estos trucos. Definitivamente es imposible ocultarlo. Simplemente aún no te ha puesto las cosas difíciles. Así que, cuando entres más tarde, deja de lado tu mal genio habitual y habla con Duncan como es debido. He oído que has tenido algunos tratos antes. Después de ponernos al día un rato, es probable que tu salida no autorizada de las filas pase desapercibida. Duncan. Saedat se detuvo en seco, miró a su viejo amigo y superior, y preguntó. ¿Estás diciendo que el alto funcionario del imperio que organizó esta batalla de aniquilación es él? Oye, eso no es lo que quise decir. El capitán de la guardia, conocedor del temperamento de su viejo amigo, se apartó rápidamente a Saedat y le explicó. Duncan es solo el oficial al mando encargado de dirigir esta batalla. Todavía no sabemos quién formuló exactamente este plan estratégico.
Pero si se puede ganar esta batalla, la contribución de Duncan será la mayor, ¿verdad? El capitán de la guardia guardó silencio un momento y luego ascendiendo. Así es. ¿Y cuál es la situación actual de Duncan? ¿Se encuentra en una etapa crítica de ascenso o de competencia? Esto, y el capitán de la guardia parecía preocupado. Saedat, no preguntes por esto por ahora. Primero, ten una buena charla con Duncan, Lord, y resuelve este asunto de tu ausencia no autorizada sin problemas. Dime la respuesta. Aunque no me la digas, puedo preguntar a otros. En efecto, Duncan, Lord, está compitiendo con el hijo mayor de otra importante familia noble por el puesto de decano de la Academia de Magia del Imperio. Como era de esperar, Saedat se burló. No se le daban bien las normas sociales, pero no era tonto. Algunas cosas podrían resolverse con un poco de especulación. Frente a la tienda principal del campamento de la Fuerza de Defensa Fronteriza. El capitán de la guardia detuvo a su viejo amigo por última vez y le dio instrucciones. Saedat, pase lo que pase, esta vez no debes entrar en conflicto con Duncan, señor. Si de verdad hay algo que hacer, esperen hasta después de la batalla. Saedat se detuvo, miró a su viejo amigo por última vez y se acercó. Entiendo. De acuerdo. Al oír esto, el capitán de la guardia le abrió paso a su viejo amigo, descorrió la cortina de la tienda principal y anunció su llegada al interior. Dentro de la tienda principal. Duncan, que oyó el alboroto, interrumpió su simulación táctica en la mesa de arena y miró al viejo amigo que había entrado en la tienda. ¿Cuánto tiempo sin verte, Saedat? ¿Has vuelto de cazar en la naturaleza, eh? Oí durante el relevo que te ordenaron ir más allá del campo nevado para reabastecer de carne fresca la logística de la tropa. Han pasado tantos días desde que regresaste. Debes haberte perdido accidentalmente en el campo de nieve. Lo entiendo. Siempre y cuando la persona regresa. Duncan dijo eso, tomó la tetera que se había estado calentando en la estufa y sirvió una taza de agua caliente para Saedat y para él mismo. El clima en Castell es realmente frío. Ven y toma una taza. Fuera de la tienda principal, el capitán de la guardia que estaba escuchando a escondidas suspirándose aliviado. La actitud de Lord Duncan ya era muy clara. Saedat solo tenía que acercarse y beber esa agua caliente, y su salida no autorizada de las filas probablemente pasaría desapercibida. Las cosas resultaron ser tal como las había previsto el capitán de la guardia. Al fin y al cabo, en opinión de Duncan, ambos habían tenido algunos tratos en el pasado. Duncan conoció bien el temperamento de su viejo amigo. Esperar que dijera algo positivo sobre sí mismo era simplemente irrealista. Dado que Saedat había regresado a las tropas de todos modos, Duncan no tenía intención de complicarle las cosas y le ofreció proactivamente una salida. Con la esperanza de resolver este asunto rápidamente y dedicarse a los preparativos tácticos. Saedat guardó silencio, dio 3 pasos para llegar al lado de Duncan y cogió el agua caliente que Duncan le había servido. Luego, se lo salpicó directamente en la cara de Duncan. Junto con ello llegó una maldición. Duncan, voy a follar a tu madre. Fuera de la tienda principal, el capitán de la guardia, que estaba escuchando a escondidas, se dio una palmada en el frente. Se acabó, todo se acabó. Estaba a punto de irrumpir en la tienda principal para defender a su viejo amigo, pero inesperadamente, al entrar de repente, fue escoltado inmediatamente hacia afuera por los soldados que Duncan había convocado. Al mismo tiempo, la Guardia Real que había seguido a Duncan desde la capital del imperio, Sverg, también actuó, pateando a Saedat, que había salpicado agua y proferido maldiciones, hasta tirarlo al suelo y preguntándole a Duncan, Lord, cómo debía tratar con él. Muy bien, salgan ustedes también. Déjenme hablar con él a solas un momento. Bueno. La Guardia Real no dudó ni un instante. Salieron de la tienda, despejaron la zona de todo el personal cercano y se colocaron a cierta distancia para vigilar. Dentro de la tienda principal. Gracias al clima extremadamente frío de la región de Castell, el agua caliente de la taza estaba apenas tibia al salpicarle la cara, y Duncan no se escaldó. Tras quitarse el monóculo que llevaba sujeto al ojo izquierdo, Duncan secó primero las manchas de agua de la cara y el pelo con una toalla, luego sacó de su pecho un trozo de piel de oveja suave tratada, limpió las manchas de agua de la lente y se lo volvió a poner. Mi madre murió en un ataque de la raza demoníaca hace mucho tiempo, así que probablemente tu idea no se pueda llevar a cabo. Además, Saedat. Si quieres morir, no hay necesidad de apresurarse. Cuando luchemos contra ese general de la raza demoníaca en el campo de batalla dentro de 2 días, simplemente contribuye un poco más.
El rostro de Duncan no mostraba ningún signo de enfado, solo una expresión de calma, como si hubiera previsto este desenlace desde hacía tiempo. Tras guardar en su pecho la piel de oveja con la que se limpiaba las gafas, Duncan volvió a acercar su vaso de agua a Saedat. Duncan, te pido disculpas por lo inapropiado de mis palabras anteriores. Esta vez, tras coger el vaso de agua, Saedat no se lo arrojó a Duncan, sino que prefirió bebérselo. Pero sigo despreciando tus acciones. Para que tu carrera profesional avance, tienes que lograr que los soldados de esta frontera, y todos los residentes que viven al otro lado de la frontera, se embarquen en una aventura contigo. Si lo logras, obtendrás el primer crédito. Pero si fracasas, cientos de millas desde la frontera de Casta y hacia atrás estarán en ruinas, y no quedará ni una sola persona con vida. ¿De verdad no sentirás que te arde la mano cuando tengas en tus manos méritos militares obtenidos mediante apuestas de esta manera? Siéntete primero, necesitas calmarte. Contrariamente a lo que Saedat esperaba, ante su sincero interrogatorio, la expresión de Duncan permaneció inalterable, tranquila y sin rastro de alteración. No había vergüenza, ni evasión, ni enfado por humillación. Oh, Duncan, alguien como tú es ideal para jugar a juegos de poder en la capital imperial. Tal vez, respondió Duncan. De todos modos, con tu personalidad, no te conviene ir allí. Quizás no te vendría mal envejecer en las tropas fronterizas. Saedat no respondió, cogió la tetera que Duncan había puesto en la estufa y se sirvió otra taza de agua para beber. Al ver esto, Duncan simplemente ignoró a Saedat y se dedicó a ordenar de nuevas las banderas en el arenero de guerra. El tiempo transcurría minuto a minuto de esta manera. Durante ese tiempo, Saedat bebió toda el agua de la tetera de Duncan, mientras que Duncan también probaba una serie tras otra de estrategias tácticas. Finalmente, cuando Duncan encontró una excelente posición para una emboscada, pero tenía ciertas dudas sobre la estimación de la fuerza de combate de uno de los subordinados del general de la raza demoníaca, Saedat hizo su movimiento. Colocó una pieza grabada con el número del equipo de guerreros en el lugar correspondiente. Los ojos de Duncan se iluminaron al ver esta disposición, y señalando el número en la bandera, pidió confirmación. ¿Podrá este grupo de guerreros detenerlos? No hay problema, este grupo de guerreros ha tenido múltiples enfrentamientos con esta raza demoníaca, que en su mayoría han terminado en victoria. En este entorno de emboscada, aunque no se les pueda matar, se les puede mantener ocupados e incapaces de atender otros asuntos. Si ese es el caso, entonces este acuerdo es realmente adecuado. Tras decir eso, Duncan dio un paso atrás y pasó el control del entorno de pruebas a Saedat. Revisen la situación y vean qué otros cambios son razonables sin dejar de lado la estrategia de emboscada. Está bien. Así, el tiempo llegó gradualmente a la noche. Fuera de la tienda principal, el capitán de la guardia, con el cabello trenzado, miró a los soldados que aún lo sujetaban a ambos lados y dijo con impotencia. Dime, después de todo soy tu superior, ¿no? Duncan no está aquí, ¿no podrías dejarme ir un rato en secreto? Sigues sujetándome así, no te preocupes por mí, ¿acaso no estás vosotros también cansados? Los soldados de ambos lados se miraron, vacilaron un instante y decidieron aflojar el agarre sobre el capitán de la guardia para que se relajara. No lo aflojes. Un grito interrumpió los movimientos de estos dos guardias. Un guardia real se adelantó y ordenó a los soldados que siguieran sujetando al capitán de la guardia, y que no permitieran que el infractor se relajara en privado hasta recibir una señal del señor Duncan. Afirmo que realmente solo. La boca del capitán de la guardia se crispó y les dijo a los dos soldados que estaban a cada lado. No hagan caso a sus ladridos, es solo un soldado común y corriente. Simplemente su entorno de trabajo es un poco mejor que el nuestro. Señor, necesito interrumpirle para algo. Soy un caballero condecorado formalmente, perteneciente a la clase noble. ¿Acaso su declaración anterior fue una burla dirigida a los nobles? Muy bien, ustedes dos aprieten más fuerte mis brazos. En ese momento, el capitán de la guardia sintió profundamente que, aunque ambos eran soldados del imperio, los que custodiaban la puerta nacional y los que custodiaban la puerta del hogar, el tratamiento es simplemente diferente. Los soldados de la capital imperial, Aesberg, también son nobles señores. Dentro de la tienda principal. Tras repetidas simulaciones en modo libre, el ambiente entre las dos personas que alternaban el papel de los humanos y el de la raza demoníaca en el enfrentamiento se había vuelto mucho más relajado que antes. O mejor dicho, habían concentrado toda su atención en el juego y no tenían tiempo para preocuparse por los rencores que guardaban en sus corazones.
Señor Duncan, el guardia Hugo solicita una audiencia. Adelante. Un miembro de la Guardia Real entró en la tienda principal al recibir la orden, dejó las 2 fiambreras que llevaba y preguntó cómo proceder con el capitán de la guardia, que había sido llevado esa tarde. Que regresa. Estamos justo antes de la guerra, así que no es conveniente reducir aún más la fuerza de combate disponible. Bueno. La Guardia Real ascendió y luego se retiró. En la gran carpa principal, solo quedaban 2 personas, pero como el hilo de pensamiento de la simulación se había detenido, ambas se miraron fijamente, sumiéndose en un silencio inquietante. Ven y come primero. Duncan se acercó a una silla y se sentó, mirando la cena que había traído la Guardia Real, y no pudo evitar negar con la cabeza. Este arreglo realmente hace honor a pertenecer a la Guardia Real. En las 2 cajas de comida, del mismo tamaño y forma, una contenía platos exquisitos y lujosos, todos ellos los favoritos de Duncan. La otra era mucho más sencilla, compuesta de lo que solían comer los guerreros comunes, quizás un poco más refinada. Pero la diferencia no fue significativa. Saeed comprendió perfectamente lo que quería decir la Guardia Real y supo que la comida estaba preparada para él. Tras un bufido, extendiendo la mano para coger la caja de comida con los platos sencillos. Inesperadamente, la mano de Duncan fue más rápido que la suya y le arrebató la caja de comida. Saeed arqueó una ceja, tomó en su mano la lujosa caja de comida que quedaba, la abrió y le dio un mordisco, luego habló con Duncan. No necesitas actuar delante de mí. Mi impresión sobre ti ya está formada. No importa cuánto te esfuerces en actuar, no cambiará nada. ¿Es eso así? Pero probablemente estás pensando demasiado. Simplemente echo de menos el sabor de la comida del ejército. Jeje. Saeed no protestó, sino que disfrutó con agrado de la suntuosa comida preparada para el noble comandante. Sin embargo, Duncan, aunque desprecio los métodos que utiliza para ascender de rango, después de la simulación de esta tarde, admito que eres idóneo para comandar esta batalla. Sea cual sea tu propósito, si realmente puedes liderar a las tropas para aniquilar a ese general de la raza demoníaca, gracias a este resultado, te convertirás en el héroe del pueblo de la región de Castai. Gracias a esto, también conseguirás el ascenso que tanto te ha costado conseguir. Así que, Duncan, por favor, gana esta batalla por ti mismo. Saeed, que había terminado rápidamente la comida en la caja, le dirigió estas palabras a Duncan. Buscado minuciosamente. Duncan, que cenaba lentamente, oyó esto y dejó los cubiertos con una sonrisa amarga. Saeed siempre me ha negado a explicar cosas que ya han sucedido, porque por muy bien que se explique, no puede cambiar nada. Pero veo que estás tan obsesionado con este tema, así que aprovecharé este rato libre durante la cena para contártelo brevemente. La noticia sobre la que preguntaba no es falsa. Efectivamente, estoy compitiendo con otra persona por el puesto de decano de la Academia de Magia del Imperio. Este puesto no solo está bien remunerado, permitiendo aprender muchas magias valiosas para el imperio, sino que también permite forjar lazos con antiguos alumnos y sus familias, lo cual es, sin duda, lo que más me falta y más deseo de un noble caído como yo. Así es. Pero Saeed, tienes un gran fallo en tu razonamiento. Para ser elegido decano de la Academia de Magia del Imperio, además del apoyo de Su Majestad, lo más importante es obtener el mayor apoyo posible de los grupos estudiantiles. El mérito militar es solo un buen punto extra en la evaluación, no un requisito. Porque esta es una academia para cultivar usuarios de magia, no una academia militar para entrenar soldados para el imperio. En cuanto a méritos militares, no me falta nada. Aunque los resultados de batallas anteriores no sean tan buenos como los logros obtenidos tras este éxito, son suficientes para menospreciar a mis competidores. En este momento crítico, comparado con el gran riesgo que supone esforzarse por conseguir otro mérito militar, es mucho menos efectivo que correr con algunos grupos de estudiantes sin ningún riesgo. Saeed, si fueras tú, ¿cómo elegirías en este momento? Pero, Saeed frunció el ceño, terminaste aquí. Espera un minuto, Duncan. No me digas que no tenías intención de estar aquí para comandar esta batalla. De lo contrario. Duncan negó con la cabeza con impotencia. Además, probablemente ya lo hayas adivinado, ¿no? ¿Por qué no te atreves a decirlo? No solo no era mi intención comandar esta batalla. Ni siquiera el hecho de que se produjera esta batalla fue mi voluntad. Esta batalla de aniquilación en la frontera de Castai, de principio a fin, no fue más que un plan dirigido contra mí.
Si gano, será gracias a mi liderazgo eficaz y podré recibir recompensas, pero el puesto de decano al que aspiraba ahora está completamente fuera de mi alcance. Si pierdo esta batalla estando al mando, entonces el hecho de que regrese con vida o no les dará igual a esos grandes nobles. Saedat mordió el labio con fuerza y estrujó las palabras entre sus dientes. ¿Ellos realmente pueden hacer algo de esta magnitud? Ignorar las defensas fronterizas, ignorar las vidas de los soldados y civiles en la línea fronteriza, de lo contrario, replicó Duncan. La política es un juego sucio. Si no quieres que te expulsen, solo te queda ser un jugador sucio. Capítulo 93 Extra. No hay guerra en el norte, final, capítulo largo. Capítulo 95. Extra. Sin novedad en el frente norte, final, capítulo extenso. Oh diosa del cielo, por favor protege a tus fieles creyentes. Para que podamos derrotar a nuestros poderosos enemigos. Para que podamos proteger la seguridad de los residentes de la parte trasera. Para poder casarme con mi amada después de la guerra. Antes de que las tropas partieran, el comandante de la guardia, con una pequeña trenza, se situó frente a un retrato de la diosa, con las manos juntas, rezando devotamente. ¡Ay, por favor! Saedat, que estaba cerca, frunció el labio y se quedó de la oración de su viejo amigo. ¿Tu hijo ya tiene 7 u 8 años y estás organizando otra boda? Inhalar, ¿por qué no? De todos modos, nadie dijo que solo te puedes casar con tu esposa una vez, ¿verdad? 2 días después, en el campamento en la frontera de Castay. Antes de que las tropas partieran, Duncan, como era costumbre, pronunció un discurso motivacional previo a la guerra ante los soldados e invitó a Saedat, un héroe de combate muy respetado por los soldados, a pronunciar un discurso en el escenario. Esta batalla, en sus orígenes, tenía como objetivo defender la patria, por lo que no se necesitaban dotes oratorias para conmover a los soldados. Basta con relatar las acciones pasadas de la raza demoníaca y describir los diferentes resultados de la victoria y la derrota en esta batalla para vivir de forma natural el espíritu de lucha de los soldados. Tras finalizar su intervención, Saedat abandonó el escenario entre los vítores de los soldados y volvió a centrar la atención en Duncan. Sin embargo, tras bajar del escenario y mirar a su alrededor, Saedat no pudo encontrar a su viejo amigo. Entonces supuso que el comandante de la guardia probablemente había ido a la habitación donde estaba colgado el retrato de la diosa. De hecho, después de que Saedat también se escabullera a escondidas de la asamblea motivacional, vio a su viejo amigo rezando devotamente en aquella habitación. Oh diosa del cielo, por favor protege a tus fieles creyentes. Para poder casarme con mi amada después de la guerra. Saedat no pudo evitar quejarse de la oración de su viejo amigo. Al oír el suave murmullo del único perro que estaba detrás de él, el comandante de la guardia no se molestó. Detuvo momentáneamente el ritual y sonriendo mientras razonaba con Saedat. Mi novia me quiere muchísimo y también le gusta la idea romántica de celebrar una boda. Como marido, por supuesto, tengo que hacer todo lo posible para complacerla. Después de que ganemos esta dura batalla, ¿volverás a ser mi padrino de boda? Puedo, de todos modos ya he sido tu padrino de boda más de una docena de veces. Saedat no rechazó la petición de su viejo amigo, sino que simplemente añadió una frase justo después. Pero antes que nada, quiero aclarar que no voy a dar ningún regalo para esta boda, ya no me lo puedo permitir. Sí. Da igual si das algo o no, siempre y cuando estés ahí. Dicho esto, el comandante de la guardia continuó recitando la oración restante hasta que la finalizó unos minutos después inclinando profundamente la cabeza. Ustedes dos, la ceremonia de motivación ha terminado, prepárense para partir con la fuerza principal. La voz tranquila de Duncan se oía desde fuera de la puerta. Evidentemente, el comandante de las tropas había descubierto a estos dos desertores y había venido a buscarlos. Bueno. Saedat y el otro hombre no pusieron ninguna objeción, asintieron y salieron de la habitación. Sin embargo, justo cuando se cruzaban, Duncan llamó repentinamente al comandante de la guardia y le preguntó. ¿Funciona tu oración previa a la batalla? Por supuesto, dijo el comandante de la guardia, dándose una palmada en el pecho con seguridad. Cada vez que me enfrento a una batalla difícil, rezo a la diosa, pidiéndole el deseo de volver con vida para casarme de nuevo con mi esposa. Tal vez sea la protección de la diosa. O tal vez sea la promesa de regresar con vida y casarme con mi esposa. He afrontado innumerables peligros, grandes y pequeños, en el campo de batalla, pero al final, sobreviví a todos. Después de cada guerra, puedo ponerme de pie y regresar a casa para recibir el amoroso abrazo de mi esposa. ¿Es tan efectivo?
Duncan contempló el retrato de la diosa que había dentro de la habitación, vaciló un instante, luego entró también, juntó las manos e inclinó la cabeza para rezar. Oh diosa del cielo, espero que puedas bendecir la salud de Lecture para que mejore. Tras hablar, Duncan hizo una profunda reverencia, mostrando así su respeto a la diosa. ¿No vas a pedir algunas cosas más? La diosa es muy generosa. No. Duncan negó con la cabeza. Hay tantos creyentes que rezan todos los días. Si mi deseo es más breve, la diosa podrá verlo antes. En cuanto a los deseos restantes, me encargaré yo mismo. Después de todo, el comandante de las tropas no puede depositar su esperanza de victoria en la protección de los dioses. Esa noche. La tenue luz de la luna sumía el desierto en la más completa oscuridad, pero en un pueblo no muy lejos de la frontera, estaba brillantemente iluminado. Sin embargo, quienes residían en las distintas casas del pueblo no eran los habitantes originales, sino soldados bien entrenados. Hace apenas 2 días, Duncan, quien había formulado la estrategia de combate, envió gente para reubicar gradualmente a los aldeanos y reemplazarlos con guerreros de élite de la vanguardia en sus casas. Esto se hizo para mantener el ambiente original de asentamiento humano en la aldea y también para preparar algunas posiciones de emboscada con antelación. Ahora, el horrible ejército ha llegado a la llanura nevada que rodea la aldea. Pronto, solo tendrán que ocultar sus movimientos y reacciones mágicas y esperar en silencio a que la raza demoníaca caiga en la trampa. Siguiendo las instrucciones de Duncan, los soldados habían creado brechas y misiones especiales en la línea de defensa fronteriza. Solo abriendo paso en dirección a la aldea actual, la raza demoníaca podría cruzar rápidamente la línea de defensa fronteriza. Si la raza demoníaca se percataba de la anomalía y no decidió abrirse paso en ese momento, las sólidas y estrictas defensas fronterizas en otras direcciones podrían resistir hasta que regresaran las tropas fronterizas. En ese caso, simplemente perderían la ventaja de la emboscada y se verían obligados a librar una batalla de encuentro. En la llanura nevada, Duncan ordenó a los soldados que llegaran a sus respectivos puntos de emboscada en grupos, de acuerdo con las disposiciones tácticas que se habían emitido. La táctica de Duncan era en realidad bastante simple. Primero, atraer al general demonio y a sus subordinados al pueblo. Siempre y cuando la fuerza de avanzada de élite y las posiciones de emboscada dentro de la aldea podían resistir la primera oleada de ataque de la raza demoníaca. Entonces, la fuerza principal que emboscaba alrededor de la aldea podría completar el cerco. En ese momento, estos miembros de la raza demoníaca se dividirían uno por uno, y las formaciones correspondientes se encargarían de los subordinados del general demonio, mientras que la fuerza principal liderada por Duncan y Saedat lanzaría un ataque conjunto masivo contra el general demonio. Tras observar cómo todos los soldados se calmaban en los alrededores, Duncan, como comandante de las tropas, se dio la vuelta y caminó hacia el pueblo que se extendía bajo la llanura nevada. Lord Duncan, ¿qué está haciendo? El comandante de la guardia, con la pequeña trenza, se sobresaltó y quiso perseguirlo para preguntarle, pero inesperadamente, su viejo amigo lo sujetó con fuerza. Saedat, ¿qué está haciendo Lord Duncan? El desconcertado comandante de la guardia solo pudo preguntarle a su viejo amigo. La presión del general demonio y la primera oleada de ataque de sus subordinados es demasiado grande. Duncan temía que la vanguardia en la aldea no pudiera resistir, así que, tras hacer todos los preparativos como comandante, se sumó a la lucha, él mismo, un soldado mago de alto rango. ¿Es eso así? Realmente no me lo esperaba. El tiempo transcurriría minuto a minuto en aquella atmósfera de quietud, y la presa que todos esperaban finalmente saltó del agua formada por la noche oscura, mordió el anzuelo y lanzó un ataque sorpresa contra aquella aldea, que estaba plagada de emboscadas. Auge. Tras un violento impacto que destrozó la puerta del pueblo, varios miembros de la raza demoníaca irrumpieron en el pueblo al amparo de la noche. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas. Tras derribar las puertas de las casas, lo que vieron ya no fueron las expresiones habituales de miedo humano, sino soldados de élite ataviados con armadura y empuñando lanzas. Lo que oían ya no eran gritos de miedo, sino el silbido de las lanzas al atravesar el aire y el mecanismo de las trampas que se ajustaban después de que las pisaran accidentalmente. Durante un tiempo, varios miembros de la raza demoníaca resultaron heridos, y uno de ellos, que había irrumpido en la casa donde Duncan estaba tendiendo una emboscada, se convirtió en polvo y se desvaneció. Deberíamos irnos. Los soldados que habían tendido una emboscada a las afueras del pueblo parecieron revitalizados inmediatamente después de ver la escena que se desarrolló a continuación.
Todos miraron hacia el comandante de la guardia, que seguía al acecho, esperando a que diera la orden de atacar. No, todavía no. Aunque la postura del comandante de la guardia era firme, había un dejo de urgencia en sus palabras. Por supuesto, quería dirigir a los soldados para que atacaran de inmediato, pero había un objetivo que no había logrado encontrar sistemáticamente entre la raza demoníaca que invadía la aldea de abajo. Ese era el objetivo de eliminación de esta operación de cerco. El general demonio. Maldita mar, ¿dónde está? El comandante de la guardia golpeaba el suelo con furia. Cada segundo que la fuerza principal se retrasaba significaba ahora un mayor peligro para las camaradas que se encontraban abajo. Pero si no lograban rodear y eliminar al general demonio, entonces, sin importar cuántos resultados obtuvieran, sería un fracaso. Los subordinados no tardarían en reunirse, y la furia del general demonio tras la emboscada se desataría contra esta tierra en la retaguardia. Si un golpe no mata, sin duda alguien sufrirá. Por lo tanto, cuanto más se agravaba esta situación, más tenían que controlar sus emociones el comandante de la guardia y los demás oficiales de la tropa y contener a los subordinados que los rodeaban y que querían atacar. ¿De verdad que puedes aguantar? ¿Aún no vas a demostrarlo? Transcurrieron unos minutos más, y el comandante de la guardia, que observaba con nerviosismo la situación que se desarrollaba abajo, se puso cada vez más ansioso. La situación de los compañeros que estaban abajo ya se estaba volviendo difícil. Tras superar el caos inicial, la raza demoníaca, en plena reacción, logró afianzarse y recuperar gradualmente el control de la batalla. Si esto continuara, no pasaría mucho tiempo antes de que la raza demoníaca tomara la delantera y comenzara a masacrar a los guerreros de la aldea. De repente, el comandante de la guardia, que observaba la situación desde abajo, sintió un escalofrío y se le erizó el vello del cuerpo. De repente, alzó la vista y descubrió que, bajo el profundo cielo nocturno, una figura inhumana había saltado por los aires y estaba a punto de blandir su espada hacia donde él se encontraba. El general demonio está aquí. No había tiempo para pensar en cómo el general demonio sabía dónde les habían tendido la emboscada. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo salvajemente, la respiración del comandante de la guardia se aceleró, se hizo más profunda y una enorme cantidad de oxígeno llegó rápidamente a sus pulmones, cubriendo todas las necesidades metabólicas de su cuerpo en estado de emergencia. Sus pupilas dilatadas permitían que entrara más luz en sus ojos y, con una mayor sensibilidad visual, todo a su alrededor parecía ralentizarse. El comandante de la guardia, en plena reacción, quiso inmediatamente rodar hacia un lado para salir del alcance de ataque del general demonio. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, vislumbró a Saedat a su lado, que también se encontraba dentro del alcance de ataque del general demonio. El comandante de la guardia apretó los dientes y decidió no marcharse. En cambio, aparte de una patada a Saedat, el mago más poderoso de las tropas y su amigo, desenvainó su espada larga y la alzó sobre su cabeza para enfrentarse directamente a aquel aterrador tajo descendente. Estallido. Un fuerte temblor se extendió por la llanura nevada, sacudiendo una gran área del terreno hasta convertirla en fragmentos dispersos. Afortunadamente, no era invierno y no había nieve acumulada en la llanura nevada. De lo contrario, este impacto podría haber provocado una avalancha y un desastre natural. Saedat, que había sido expulsado de una patada, salió despedido varios metros más lejos por la onda expansiva de ese golpe, dando 2 vueltas en el aire antes de caer al suelo. En un instante, el mundo se puso patas arriba, y el sol y la luna parecieron girar. Saedat, que había caído al suelo, forzó un par de veces antes de levantarse lentamente. PFF Saedat escupió un bocado de sangre acumulada y miró al frente con la visión aún borrosa. En el punto de la emboscada donde había estado su grupo, lo único que se podía ver ahora era una mancha de color rojo sangre tenue. Ni siquiera, un solo grito de dolor. Esto significaba que, aparte de él mismo, podría no haber ningún otro superviviente en el lugar de la emboscada anterior. Saedat invocó su bastón, reprimiendo desesperadamente su reacción mágica, y retrocedió. Como héroe de combate que había participado en innumerables batallas, Saedat no estaba cegado por el odio en ese momento. Sabía perfectamente que subir en su estado actual sería un suicidio. Solo mantener una distancia segura podría ser efectivo para un usuario de magia. Solo demostrando la eficacia que debe tener un usuario de magia podría ser considerado digno del reciente acto de rescate de su viejo amigo. Tal vez, quizás aún no esté muerto. Ese tipo es muy duro. No pidió la protección de la diosa antes de irse. Además, dijo que iba a volver para casarse.
Saedat controló la agitación en su corazón y caminó hacia el punto de emboscada cercano de una camarada. Tal vez quedó tan impresionado por la raza demoníaca que simplemente se cayó por un precipicio, como aquella vez, y salió por sí mismo del montón de rocas después de unos días. Tengo que ganar esta batalla, tengo que sobrevivir. Después de la guerra, todavía tengo que sacarlo de entre las rocas lo más rápido posible. Quebrar. Saedat, que se sostenía con su bastón y retrocedía con dificultad, tuvo la vaga sensación de haber pisado algo. Inconscientemente, bajó la mirada y vio un mechón de una coleta trenzada. La parte superior de la trenza estaba mojada y en el extremo tenía un coqueto adorno rosa con forma de caramelo. Se lo había estado mostrando a Saedat durante mucho tiempo, diciéndole que lo había tomado a escondidas del tocador de su esposa cuando se separaron. Cada vez que la echaba de menos en el ejército, la tocaba un par de veces, como si pudiera tocar su cabello. Al mirar el mechón de trenza a sus pies, Saedat tragó saliva repetidamente, con ganas de hablar, pero sus cuerdas vocales estaban obstruidas por la sangre, lo que le dificultaba emitir cualquier sonido. Saedat se agachó, la recogió entre sus brazos, dio unos pasos más hacia adelante y finalmente se reunió con sus compañeros en otro punto de emboscada. Después de todo, esta unidad estacionada en la frontera tenía una experiencia práctica de combate extremadamente rica contra la raza demoníaca. Aunque había un pequeño número de nuevos reclutas, bajo el mando de los jefes de escuadrón o soldados veteranos experimentados, tras la confusión inicial, todos reaccionaron de la mejor manera. Aquellos cuyos puntos de emboscada estaban cerca del pueblo se dirigieron inmediatamente al pueblo para apoyar a Duncan, con el fin de liberar la poderosa fuerza de combate mago de la corte. Aquellos cuyos puntos de emboscada estaban demasiado lejos de la aldea, o demasiado cerca de la posición del general demonio, y que creían que no podrían regresar para reforzarse, desenvainaron inmediatamente sus espadas y cargaron contra el general demonio, con la intención de inmovilizarlo allí y ganar tiempo para las acciones de sus otras camaradas. Estas personas originalmente iban a luchar contra el general demonio hasta la muerte, pero en el momento en que vieron a Saedat, un soldado fuerte lo cargó inmediatamente sobre su espalda, lo que indicaba que estaba listo. Está bien. Saedat ascendió, blandiendo su bastón, canalizando todo su resentimiento en la magia que quirúrgica, y la lanzó directamente hacia el general demonio que estaba masacrando a los soldados a lo lejos. Y el robusto soldado que llevaba a Saedat también corrió rápidamente en dirección contraria, bajando de la montaña. A lo lejos, el general demonio, que estaba a punto de blandir su espada para matar a unos cuantos soldados humanos más, se detuvo de inmediato. Sostenía su espada horizontalmente frente a él, logrando apenas bloquear este ataque de largo alcance del mago. Pero aún así, las secuelas del bombardeo mágico lo dejaron cubierto de polvo, sin parecerse ya al imparable dios de la guerra que había sido antes. Qué interesante. No pude encontrar tu ubicación, pero viniste tú mismo a mí. El general demonio rugió, sin prestar ya atención a los ataques de los soldados humanos que lo rodeaban, y cargó directamente hacia la ubicación de Saedat. Después de todo, incluso si esos soldados humanos eran valientes, solo podrían hacerle pequeños cortes en el cuerpo. Pero si no se neutralizaba a este usuario de magia lo antes posible, podría acabar con él. En el camino, los soldados de otros puntos de emboscada vieron esta situación y se lanzaron al ataque, intentando desesperadamente bloquear el avance del general demonio. Lo consiguieron, y aunque el precio era bastante alto, la velocidad de avance del general demonio se vio efectivamente ralentizada, incluso más que la del soldado que llevaba a Saedat y corría. Gracias a los desesperados esfuerzos de sus compañeros, Saedat ya no tenía que preocuparse por nada. Lanzó una andanada de ataques mágicos contra el general demonio. Ante semejante ofensiva, ni siquiera el general demonio pudo resistirlos todos, y pronto se abrió un agujero en su cuerpo. El general demonio herido rugió, golpeó el suelo con los pies y saltó alto en el aire, lanzando un aterrador tajo hacia donde se encontraba Saedat. Auge. Antes de que el tajo del general demonio pudiera alcanzar el objetivo, en la aldea de abajo, un grueso rayo de luz mágica se dirigió directamente hacia el general demonio, quien fue incapaz de cambiar de dirección en el aire. Aunque el rayo de luz mágica no alcanzó los puntos vitales de la raza demoníaca debido al ángulo. Debido a esta interferencia, el punto de impacto del tajo del general demonio se vio muy afectado, desviándose varios metros de la posición de Saedat. Bien hecho, Duncan.
Aprovechando esta oportunidad perfecta, Saedat alzó su bastón en alto, exprimiendo desesperadamente toda la magia de su cuerpo, sin dejar ni una sola gota para el siguiente ataque o defensa. Así, de repente, surgió una magia de fuego infernal, aprendida de Saire y cargada al máximo con toda su magia. Llamas tan intensas que se volvieron negras ardían ferozmente sobre el cuerpo del general demonio. Entre sus intensos lamentos, probablemente quedaría reducida a cenizas en tan solo unos segundos. Humanos, vuestro plan es verdaderamente perverso. No existe tal cosa como un traidor que filtra información, estáis todos juntos en esto. Tras pronunciar sus palabras, el cuerpo del general demonio quedó completamente calcinado, lo que significaba que el objetivo final de esta operación, el general demonio, había sido aniquilado. Sin embargo, en ese momento, no había rastro de alegría ni de alivio en el rostro de Saedat. Un traidor que filtra información del lado humano. Tras reflexionar repetidamente sobre las últimas palabras del general demonio, algunas de las dudas en el corazón de Saedat se resolvieron al instante, pero al mismo tiempo, surgieron nuevas dudas. El general de la raza demoníaca no era un sabio de la raza demoníaca. Sus logros en magia dependían enteramente del talento racial. Si bien no era más débil que un aprendiz de mago humano, ahí terminaba la diferencia. La capacidad de detectar desde la distancia a objetivos que ocultaban deliberadamente su magia durante la noche, y que habían sido emboscados, ya había superado sus capacidades esperadas. Además, la arrogante raza demoníaca rara vez hacía cuentos cosas. Incluso si se aplicara el mismo comportamiento a un sabio de la raza demoníaca, incluso si tuvieran tal habilidad, rara vez serían tan cautelosos. Esta fue la base del plan de emboscada que Duncan y él mismo formularon. Por lo tanto, cuando el general demonio apareció repentinamente frente a él, la primera sensación que tuvo Saedat no fue de pánico ni de miedo, sino de desconcierto. Su mente estaba en blanco, sin saber por qué había sido capaz de encontrar. Y ahora, el informante del lado humano había resuelto esta duda para Saedat. Pero la nueva pregunta que surgió a continuación fue, ¿quién era este filtrador? O mejor dicho, ¿existió realmente este filtro? ¿Existe ni siquiera la más mínima posibilidad de que se tratara simplemente de un último intento de la raza demoníaca por sembrar la discordia entre los humanos? Saedat permaneció sentado, con la mente hecha un lío. En ese preciso instante, con el apoyo de la unidad de emboscada, Duncan, quien se había encargado de los miembros restantes de la raza demoníaca en la aldea, se acercó y extendió la mano hacia Saedat, que estaba desplomado en el suelo. Al ver la mano que le extendía aquel comandante de batalla, que conoció a la perfección todos los planos de despliegue para esta operación y que había ido específicamente a proteger la aldea que, en teoría, era la más peligrosa, Saedat guardó silencio durante varios segundos antes de tomarla y ponerse de pie. Un día después, las labores de limpieza del campo de batalla y la búsqueda de los soldados fallecidos estaban llegando a su fin. Además del mechón de pelo ensangrentado que Saedat había recogido, los soldados también recuperaron la espada rota del comandante de la guardia, su mano cercenada y un trozo de brazo. Aparte de eso, aún no se había encontrado un cadáver completo. Al oír la noticia, Saedat, que ya formaba parte del equipo de búsqueda, permaneció en silencio durante un largo rato, a punto de desmayarse. Posteriormente, al recuperar la conciencia por la tarde, comenzó a retirar todas las piedras grandes que se veían en el campo de batalla, hasta que se desplomó varias veces por agotamiento y perdió completamente el conocimiento. Cuando Saedat volvió a despertar, encontró a Duncan de pie junto a su lecho de enfermo, de espaldas a él, mirando por la ventana y sumido en sus pensamientos. «¿Estás despierto?». Al sentir el movimiento a sus espaldas, Duncan se giró para mirar a Saedat, que sostenía un horrible bastón apuntando hacia él, sin que su rostro mostrara sorpresa alguna. Desde que escuché las últimas palabras del general demonio de boca de los otros soldados, intuí que este momento llegaría. Entonces, Duncan, ¿tienes algo más que explicarme? Como la última vez, son esas fuerzas hostiles a ti, las que incluso conspiraron con la raza demoníaca para eliminarte por completo. Ante la mueca de desprecio y las preguntas de Saedat, Duncan negó con la cabeza. No tengo nada que explicar. Como dije la última vez, siempre me mostró reacción a explicar cosas que ya han sucedido, porque por muy buena que sea la explicación, no puede cambiar nada. Aunque pudiera aportar pruebas sólidas ahora mismo que demostraran que alguien conspiró con la raza demoníaca, la sospecha que albergas en tu corazón hacia mí seguiría existiendo, y los guerreros caídos no pueden ser resucitados. Además, no tengo pruebas. Saedat.
Tras un largo silencio, Saedat guardó su bastón y se recostó en la cama del enfermo. Al ver que la otra parte se calmaba, Duncan se acercó, sacó 2 documentos de su bolsillo y se los entregó. ¿Qué es esto? Uno de los documentos es el nombramiento del director de la Academia de Magia del Imperio. El nombre que aparece en él no es el mío. Aunque el nombramiento oficial se emitió recientemente, en él figura la hora de la votación. A petición de numerosos profesores y grupos estudiantiles, se adelantó la votación y se decidió al ganador incluso antes de que comenzara esta contienda. El otro documento es el informe de batalla de esta campaña. La noticia de la gran victoria en esta operación ha llegado a la capital imperial. Su Majestad ha ordenado que los participantes en esta batalla sean recompensados según sus contribuciones, y este informe de batalla sirve de base para dichas recompensas. Entonces, Duncan, ¿quieres demostrarme que no tenía ningún motivo para hacer esto y, al mismo tiempo, usar este informe de batalla para silenciarme? A ver, en el informe de batalla, mi contribución es la que más he hecho. Duncan, eres realmente generoso. Duncan permanecía a su lado, mirando a Saedat con la misma mirada serena de antes, sin ninguna evasión culpable ni impulso de limpiar su nombre. Solo reinaba la calma. Duncan, como compañero héroe de combate en el ejército del Imperio, he oído algunas cosas sobre ti. Además de las descripciones de tu ambición e intrigas, también hay quienes dicen que eres muy agradecido y que corresponde a la amabilidad. A lo largo de los años, has utilizado tus logros y estatus militar para cuidar bastante de la región de Weize, ¿no es así? Lord Gluck me crió y también es mi suegro. Hacer lo que está en mi mano es lo correcto. Duncan respondió, pero esta vez se percibía una ligera fluctuación emocional en su voz, ya no tan tranquila como antes. Ya veo, dijo Saedat asintiendo. Entonces, te haré un favor, y recuerda devolverme el favor, ¿de acuerdo? Le prometí a Sairei que, una vez resuelto este asunto, renunciaría a mis funciones militares y volvería a ser su discípulo, sirviendo al lado del maestro durante el resto de mi vida. Los honores militares ya no me sirven de nada, y la visión que he tenido de un rincón de la clase privilegiada a través de usted también me hace sentir incómodo y asqueado. En lugar de que me des la mayor parte de la contribución a mí, es mejor que la tengas tú, para que puedas avanzar más en tu carrera profesional. Solo espero que puedan cuidar de la viuda de mi viejo amigo Hinata, tierra donde él y un sinnúmero de camaradas se sacrificaron. Eso es suficiente. Está bien, te lo prometo. Con el permiso de Saedat, ambas partes modificaron la descripción de los resultados de la batalla en el informe de batalla presentado a Su Majestad. El estratega, comandante en el campo de batalla y asesino final del general demonio en esta batalla de aniquilación del general demonio fueron todos el usuario de magia de la corte. Duncan. Al día siguiente, Saedat, dado de alta del hospital, regresó a su ciudad natal, presentó sus respetos a sus padres y familiares fallecidos y les informó que el general demonio que anteriormente había masacrado su ciudad natal ahora había sido personalmente neutralizado por su hijo. Todos, incluyéndome a mí, podemos descansar en paz. A partir de entonces, durante varias décadas, no hubo guerras en el norte. Aleta. Pequeño capítulo extra dentro del capítulo extra, la noche en que Saedat terminó de rendir homenaje a sus padres, en una cueva natural de montaña. Unas gotas de agua cayeron sobre su frente, y el comandante de la guardia, que había estado en coma durante 3 días y 3 noches, se sobresaltó y despertó repentinamente. Entonces, una oleada de dolor y vacío invadió su corazón, y se hizo cada vez más intensa. Silbido. Duele muchísimo. Aunque el dolor en su cuerpo se volvió cada vez más intenso, como si le taladraran el corazón, la boca del comandante de la guardia no pudo evitar curvarse hacia arriba. De ninguna manera, sobreviví. Aunque perdí un brazo, SSS. También perdí un poco de cuero cráneo. Pero mi vida es muy dura, ni siquiera morí así. El brazo amputado no sangraba sin parar, la herida expuesta no estaba infectada, no corrió peligro mientras estaba completamente inconsciente. Es increíble, ese retrato de la diosa en el ejército es demasiado efectivo. Pero parece que tengo el muslo roto, y además tengo muchísima sed y hambre. Necesito pensar en cómo salir de aquí. Si no hubiera muerto a manos de la raza demoníaca, morir aquí sería una pérdida demasiado grande. Falló. Guau. 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 De repente, se oyeron ladridos provenientes del exterior de la cueva. El comandante de la guardia bajó la mirada y supuso que un perro había detectado el olor de su sangre. Ahora, solo podía rezar para que fuera un perro doméstico y no un perro callejero de la cuneta.
Afortunadamente, la diosa volvió a acceder al deseo del comandante de la guardia. Esta vez se trataba de un perro doméstico. E incluso había conocido a su dueño. El capítulo 94 es correcto. Capítulo 96. Correcto, sin errores. Shinshiji, año 21 antes Países Centrales capital Santa Shiutelaru profesor, es hora de levantarse e irse. Hoy es el primer día de la evaluación de usuarios de magia organizada por la Asociación de Magia Continental en la capital santa. Mucha gente está esperando que aparezcamos. Si no lo hacemos, se pondrán ansiosos. Dentro de la habitación, la elfa se frotó los ojos soñolientos, se echó el pelo revuelto hacia atrás y dejó escapar un largo bostezo. Durante los 2 últimos días, se había sumergido por completo en el desarrollo del nuevo sistema de magia, hasta el punto de descuidar el tiempo. Si se hubiera acordado que hoy era el primer día de la evaluación, no habría quedado despierto hasta tarde-noche. Tras un rápido aseo, Sairei, vestida con su abrigo, abrió la puerta y su discípulo la tomó inmediatamente del brazo, la llevó rápidamente escaleras abajo hasta la posada y subió a un carruaje que se dirigió hacia el centro de la capital santa. En el camino, Sairei, apoyada en la ventana del carruaje y bostezando, divisó inesperadamente el reloj de una alta torre a lo lejos. Hizo un puchero y le dijo a Gut, algo irritado. ¿Cuál es la prisa? Todavía hay mucho tiempo, ¿no? Gut alarmantemente con impotencia. Parecía que su profesora había estado completamente absorta en su investigación durante los últimos 2 días, sin prestar atención a asuntos externos. Profesor, no se fije en que el estado actual de la carretera es bastante bueno. Espere a que avancemos hacia la Santa Iglesia y lo entenderá. ¿Es eso así? Sairei echó un último vistazo a la vista de la calle desde la ventana, murmurando algo sin comprometerse con nada. Luego, cerró los ojos y se recostó en el mullido sofá del vagón para seguir durmiendo. Al ver esto, Gut cerró con cuidado el tomo de magia que tenía en la mano, apoyó la barbilla con una mano y admiró con atención el hermoso rostro dormido de su maestro. Sin embargo, tal vez la mirada del discípulo fue demasiado intensa, lo que provocó que Sairei, que tenía la intención de recuperar el sueño, abrió los ojos, tocara de Gut varias veces con el dedo y le advirtiera. No me mires fijamente, no voy a poder dormir. Si de verdad no puedes evitarlo, échales un vistazo de vez en cuando. De acuerdo, profesor, lo entiendo. Tras ser advertido por su maestro, Gut también contuvo la mirada, abrió el tomo de magia y continuó leyendo. Solo al pasar la página echaba un vistazo disimuladamente a la elegante figura de su maestra. Al sentir que su advertencia había surtido efecto, Sairei se giró ligeramente, cambiando de postura para seguir durmiendo. Esta vez, fue mucho más fácil conciliar el sueño. El carruaje continuó su marcha por la avenida de la capital real hacia su destino. La excelente estructura de amortiguación del lujoso carruaje, junto con el buen estado de la avenida, hicieron que el viaje fuera bastante tranquilo. Por ello, Gut no tardó en oír la respiración rítmica de su maestro. Sin embargo, esta suavidad no dificulta mucho. Tras una parada arrepentida seguida de una sacudida hacia arriba y hacia abajo, todo el vagón se sacudió. Gut levantó la cortina de la puerta del vagón y miró hacia adelante. Como era de esperar, el carril que seguía más adelante estaba bloqueado por los guardias de Sain Capital, permitiendo únicamente el paso de peatones. Por lo tanto, el coche tuvo que detenerse aquí y pedir a los pasajeros que bajaran y caminaran hasta su destino. Este alboroto, naturalmente, también despertó a Sairei de su profundo sueño. Tras liberar inconscientemente su magia y confirmar la situación a su alrededor, no le quedó más remedio que salir del carruaje y recorrer el último tramo junto a su discípulo. Caminando entre la bulliciosa multitud en la calle, Sairei recordó las palabras que su discípulo le había dicho antes y le preguntó con curiosidad. ¿Cómo supone que esta zona estaría restringida hoy? ¿Acaso los habitantes de la capital de San Juan publicaron algún anuncio con antelación? Más o menos, publicaron un anuncio ayer, pero yo ya lo sabía desde antes. Es así. Sairei reflexionó por un momento, déjame adivinar, ¿alguien te visitó durante este tiempo? Así es. Gut ascendió, confirmando la suposición de su profesor. Después de que me llevaras a visitar la Asociación de Magia Continental esa noche, me pediste que la administrara temporalmente durante 2 días y que revisara las diversas instalaciones de la asociación. Y la visita del invitado distinguido tuvo lugar la tarde del primer día.
El asistente del rey que se llevó a Ero y Mel aquel día vino a visitarlo con un magnífico regalo para disculparse por haberlo confundido con usted anteriormente, y también quería invitarlo a la capital real para asistir al banquete de coronación del rey la noche siguiente. Acepté el regalo y lo guardé en el almacén de la asociación. En cuanto a la invitación, la rechacé en su nombre por falta de tiempo. MMM. Sairey ascendió, sin objetar la forma en que su discípulo lo manejaba, pero interrumpió su relato detallado. Ve al grano. ¿Qué más sucedió que te hizo estar tan seguro de que esta zona tendría restricciones de tráfico hoy? De acuerdo. La interrupción de su profesor hizo que Gut se detuviera, y luego repasó los puntos principales como Sairey le había pedido. Antes de marcharse, el asistente del rey también dijo que el nuevo rey de la capital real había dedicado personalmente una pieza a la Asociación de Magia Continental que ustedes crearon, y solicitó al héroe Imel y al obispo Aita que la entregaran en su nombre el primer día de la evaluación. Ya sea la inscripción personal del rey, el héroe de la salvación o el santo obispo capital. Dado que estas fuentes de popularidad se superponen, probablemente no sea sorprendente que se produzca una escena animada que requiera restricciones de tráfico. En efecto. Sairey respondió afirmativamente, pero no había alegría en su rostro. Los humanos son realmente aburridos, creando todas estas formalidades y teatralidades. Sería mejor no hacer nada, despejar las carreteras y dejarme dormir un poco más esta mañana. Además, dijo Sairey con impotencia, mirando la carretera cada vez más congestionada que se extendía ante ellos, con tanta gente reunida, será difícil para los aspirantes a magos abrirse paso, ¿no es así? En fin, aún queda mucho tiempo, vamos a tomárnoslo con calma, profesor. MMM. A medida que el maestro y el discípulo se acercaban a la ubicación de la Asociación Mágica del Continente, el camino que tenían delante estaba completamente bloqueado por la multitud reunida, lo que los obligó a revelar sus identidades ya dependiente de los guardias de la capital santa para despejar el camino y de las indicaciones de Imel y Aita desde el escenario para apenas poder pasar entre la multitud. Buenos días, Sairey y Gut, nos volvemos a encontrar. Y este es mi amigo, Aita. En cuanto el maestro y el discípulo subieron al escenario, Imel los saludó de forma inmediata y les presentó a su compañero. En respuesta al saludo y la presentación del héroe, Sairey se limitó a emitir un seco HMPH, indicando así que había asentido. Gut, por otro lado, respondió de forma un poco más formal y estrechó la mano de Aita de manera amistosa. Lo sentimos mucho, a ambos. Parece que nuestra visita improvisada ha causado inconvenientes en sus aviones. Fue Aita, hábil en el trato con la gente, quien inmediatamente captó el ligero disgusto en el rostro de Sairey y fue el primero en disculparse. Ante la sincera actitud de Aita, Sairey no tuvo mucho más que decir. Aunque permaneció en silencio, su actitud hacia ambos se suavizó ligeramente. Al oír las palabras de su amigo íntimo, Imel también reaccionó y explicó en voz baja desde un lado. Esta visita se realiza por orden de Su Majestad el Rey, quien nos exige entregar una pieza con una dedicatoria personal en su nombre. Al fin y al cabo, se trata de Su Majestad el Rey, y no podíamos negarnos. Según nuestro plan original, quería esperar a que terminara esta evaluación antes de traer a Aita de visita. Al comprender que su visita también se debía a una necesidad, Sairey no era una persona irracional. Cooperaré con ustedes, pero acabemos con esta farsa cuanto antes. Al oír esto, el héroe se sintió aliviado y rápidamente hizo una señal a su viejo amigo que estaba a su lado para que invitara al asistente del rey, y la pieza con la inscripción personal fue entregada ante el testimonio del pueblo de la Santa Capital. Sin embargo, el héroe ni siquiera necesitó grabarlo. En el momento en que Aita recibió el permiso de Sairey, ya se había retirado del escenario para informar al asistente del rey que trajera la inscripción personal del rey. A su lado, observando el comportamiento de Imel y Aita, Gut se sintió un poco sorprendido. Era comprensible que el héroe se viera obligado por la jerarquía feudal a seguir las disposiciones del rey. Pero Aita no parecía tener esa necesidad. Como clérigo del grupo del héroe y obispo de la capital santa, una ciudad religiosa, la reputación y el estatus social de Aita no eran inferiores a los del rey de la capital real. Aunque el poder de un obispo de una secta fuera algo menos sustancial que el de un rey de un país, su estatus social en el mundo secular no era muy diferente. Era como el Papa del Vaticano en su vida anterior. Aunque Italia lo limitaba en términos de recursos, transporte, finanzas y territorio, seguía estando en igualdad de condiciones al enfrentarse al líder de Italia.
Es más, el propio Aita no tenía ni esposa ni descendientes, lo que lo convertía en una persona completamente invencible, y era difícil encontrar algo que pudiera usar como arma contra él. Probablemente percibiendo la mirada perpleja de su discípulo, Sairei, como su maestro, le explicó el motivo desde un lado. Los impuestos de la capital santa son recaudados y administrados por la capital real, y la religión de la diosa en sí misma no tiene muchos medios para generar ingresos. No me extraña. Intuí al instante. Era porque la religión de la diosa era demasiado benevolente, pues realmente ponía en práctica la bondad y la rectitud en sus doctrinas. No recurrieron a artimañas ingeniosas para recuperar los derechos fiscales que les habían sido arrebatados. No sabían vender productos populares como las indulgencias ni recaudar los diezmos, que son deducciones porcentuales para reunir las monedas de oro de sus seguidores. No es de extrañar que estuvieran controlados por otros. Indulgencias. La Iglesia afirmaba que comprar indulgencias con dinero podía absolver los pecados de los creyentes y reducir el tiempo que ellos o sus familiares fallecidos pasaban sufriendo en el purgatorio, permitiéndoles entrar antes al cielo. Diezmos. La Iglesia cristiana medieval estipulaba que los creyentes debían donar la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia. Una orden religiosa tan pura probablemente ni siquiera podría recaudar el dinero suficiente para regalar huevos a los posibles creyentes. Poco después, el noble de mediana edad que Gut y su maestro habían conocido antes, guiado por Aita, subió al escenario, hizo una reverencia y sostuvo una pieza con una inscripción personal de Su Majestad el Rey. Primero dio una vuelta alrededor de la plataforma elevada, permitiendo que la gente que se encontraba debajo del escenario la viera. Entonces, este noble de mediana edad no entregó directamente la inscripción personal del rey a Sairei, sino que siguió estrictamente la orden verbal de Su Majestad el Rey, entregándosela primero al héroe Himmel y al obispo Aita, para que ellos se la entregaran al gran mago Sairei en su nombre. Solo entonces se demostró que cumplía con las normas. Sairei lo recibió con indiferencia. Si bien esta reacción no satisface del todo al representante del rey, al menos se ajustó a la etiqueta y demostró al monarca el respeto que merecía. Además, tras haberla ofendido previamente, el representante del rey no dijo nada más, inclinó la cabeza y descendió de la alta platier. Una vez completada la entrega de esta inscripción personal del rey y colgada en el salón de la Asociación de Magia Continental, la farsa de esta mañana llegó a su fin. Los espectadores comenzaron a dispersarse gradualmente. Aunque algunas personas permanecieron por curiosidad sobre la Asociación de Magia del Continente, ya no estaba tan concurrida como antes, lo que impidió la entrada a los candidatos a usuarios de magia que querían participar en la evaluación. Al ver que la evaluación organizada por la Asociación de Magia Continental estaba a punto de comenzar, Himmel y Aika consideraron inapropiado seguir interrumpiendo. Tras disculparse nuevamente con Sairei, se dispusieron a marcharse. Pero Aita se detuvo un momento, indicando que si Sairei o la Asociación de Magia del Continente tenían alguna necesidad dentro de la capital santa, podía acudir a él para consultarle. Tras despedirse de Sairei, Himmel y Aita caminaron juntos hacia la Santa Iglesia. Himmel sacó el cuaderno que había obtenido en los países del norte de su esposa embarazada y se lo entregó a Aita. Mira, ¿esto es lo que querías? Aita solo hojeó brevemente unas pocas páginas antes de asentir afirmativamente. Sí, esta es la parte que quería. Eso es estupendo, Aita. ¿Cuánto tiempo más tardará el trabajo de descifrado? Ante la pregunta de Himmel, Aita guardó silencio y solo respondió después de un rato. Si sigo mi estimación anterior, probablemente tardaré unos 20 años más. Ah, tanto tiempo. Exclamó Himmel sorprendido, con una expresión visiblemente decepcionada. ¿No está ya casi completo el marco general de descifrado? De hecho, construir el marco de descifrado es el paso más difícil del proceso. Una vez completado, el descifrado posterior se reduce a un simple proceso de sustitución y prueba. Pero aunque la sustitución y la prueba sean sencillas, siguen requiriendo tiempo. Y después de eso, también queda la etapa de verificación final. La estimación de unos 20 años se basa en una premisa relativamente optimista, por ejemplo, que no bebe mucho. No. El decepcionado Himmel captó con perspicacia el resquicio legal en las palabras de Aita. Aita, acabas de mencionar si sigo mi estimación anterior. Eso significa que el tiempo que estimas actualmente ha cambiado, ¿verdad? TCH, tu velocidad de reacción es bastante rápida. Aita dijo, sacando un trozo de papel del bolsillo de su túnica episcopal y entregándoselo a Himmel. Inyecté esto es. Peregrinación en el tiempo.
Capítulo de los pájaros magia que puede regresar al futuro, Fialator. El estrecho trozo de papel contenía 2 sencillas líneas de texto, pero fueron precisamente esas 2 sencillas líneas las que hicieron que el héroe Himmel, quien había derrotado al rey demonio, se quedó paralizado en su sitio. Como dicen las palabras, magia que puede regresar al futuro. Aita dijo desde un lado. Hace un momento, utilicé el marco que creamos para verificarlo rápidamente. La magia de la diosa registrada en el trozo de papel que me dio ese usuario de magia llamado Gut hace un rato. Es correcto, sin error. Mientras tanto, al otro lado. Dentro de la Asociación de Magia Continental, un usuario de magia finalmente reunió el valor suficiente para abrir la puerta y entrar. Fracaso, siguiente. La voz tranquila de Sairei anunció el fracaso del primer aspirante en la sede de Sain Capital. Disculpe, ¿se realiza aquí la evaluación de usuario mágico? Una vocecita infantil y tímida provino del otro lado de la puerta. Entra, pasa. Capítulo 95 celos. Capítulo 97 celos. Adelante, ¿ha aprobado, No solo el pequeño Shota acurrucado en la puerta se sorprenderá, sino que incluso Gut, que estaba de pie junto a su maestro, no pudo evitar dejar escapar un suave murmullo. Este era solo el segundo examinado, ¿verdad? ¿Cómo pudo alguien cumplir tan rápido con las expectativas de su profesor? Cerrando el grimorio que tenía en la mano, Gut expandió con curiosidad su magia para percibir el talento que su maestro también había reconocido. Su poder mágico es bastante bueno, pero ¿por qué la reacción mágica a su alrededor es tan extraña y... A diferencia de la dispersión caótica habitual del mago, en este caso se tiende a replegarse hacia adentro y se muestra notablemente tranquilo, como agua estancada? Eso no debería ser así aunque uno reprima deliberadamente su reacción mágica, aunque se haya vuelto tan instintiva como en el caso de mi maestro Izrieren, la reacción mágica a su alrededor sigue dispersándose caóticamente, y no se trata de una reacción mágica especial que se dirige hacia adentro. PFFT. Una leve anomalía resonó en el aire. Gut, que llevaba tiempo tanteando al pequeño Shota con su magia, parecía haber provocado inadvertidamente algún tabú. La magia, originalmente tan tranquila como el agua estancada, se volvió extremadamente activa, siguiendo rápidamente la magia de Gut que se extendía hacia afuera y dirigiéndose hacia su dueño. Gut se sobresaltó y rápidamente cortó su suministro de magia, levantando una capa de magia defensiva frente a él. El pequeño Shota también pareció reaccionar, controlando rápidamente su magia descontrolada y refrenándola. Tintinar. Los movimientos del pequeño Shota fueron un instante demasiado lentos. Su magia desbordante solo se retrajo después de chocar una vez con la magia de defensa de Gut. Gut observar las marcas en su magia de defensa, con un atisbo de solemnidad reflejado en sus ojos. Observó que la magia de defensa, densamente dispuesta, no mostraba daños por el impacto, ni ninguna unidad de defensa se había derrumbado. Solo había un vacío. Una gran parte de las unidades de defensa presentes en el punto de impacto se habían desvanecido en el aire. Era como si se hubiera cavado un agujero fatal en un escudo. Al instante siguiente, Gut recuperó repentinamente la percepción de esa magia perdida. Mirando a lo lejos, vio aparecer varias unidades de defensa de la nada en la mano del pequeño Shota, precisamente la parte que le habían arrebatado de su magia de defensa. Gut intentó manipular estas unidades de defensa, pero descubrió impotente que solo podía percibirlas. Ya no podía controlar esta magia que originalmente le pertenecía. ¿Esta sensación y es magia de sellado? Exactamente. Serie confirmando la opinión de su discípulo, observando con interés al niño que se acercaba a ella, y continuó explicando. Este estilo de magia de sellado probablemente pertenece al clan Kam, que tiene presencia en los países del sur. Esta familia ha vivido durante generaciones sellando demonios, por lo que su magia de sellado heredada se encuentra entre las mejores de todo el continente. Te falta experiencia luchando contra este tipo de mago, así que es normal sufrir alguna derrota. Veo. Al escuchar la explicación de su maestra y el atisbo de consuelo en sus palabras, gran parte de la inquietud que sintió Gut se disipó. Lady Serie, ¿he superado su evaluación? El pequeño Shota parecía aún algo inseguro, y tímidamente le pidió confirmación a Serie otra vez. Su mirada, que rozó accidentalmente a Gut, lo hizo retroceder instintivamente. Lo siento, no quise atacarte hace un momento. Eso, fue por el hechizo de guardián que tengo encima. No pasa nada, mi intento de sondearte directamente con magia fue un tanto presuntuoso en sí mismo. Ante la arrepentida disculpa del pequeño Shota, Gut agitó la mano, indicando que no le importaba. Pero Serie, reclinándose en su silla, frunció ligeramente el ceño en ese momento.
La personalidad de este niño era quizás demasiado tímida, incluso más grave que la situación de Lieren. Este no era el tipo de discípulo que a ella le gustaba. Serie prefería a los ambiciosos. Dime, ¿cuál es tu magia favorita? Al mirar al chico de abajo, Serie preguntó de repente, queriendo comprender sus pensamientos a través de esa pregunta. ¿Eh? Tu pregunta, me resulta difícil de responder. El pequeño Shota se rascó el pelo, con expresión angustiada. Al ver esto, la decepción en los ojos de Serie se acentuó, hasta el punto de hacerla dudar ligeramente de su decisión anterior de aceptarlo como discípulo. Un mago tan indeciso y tímido tendría dificultades para lograr cualquier hazaña significativa en el camino de la magia. Lo siento mucho, Lady Serie. La verdad es que no se me ocurre ningún tipo de magia que me guste más que ningún otro, ¿es eso así? Serie no se sorprendió por la respuesta de la niña, y el entusiasmo inicial por tomar una discípula se había desvanecido de sus ojos. Pero tras un momento de vacilación, la serie finalmente decidió aceptarlo. Al fin y al cabo, el niño aún era pequeño y su personalidad tenía mucho margen de desarrollo. En el peor de los casos, ella podría guiarlo poco a poco después de acogerlo. Y el discurso del pequeño Shota en realidad no había terminado. Simplemente, el aura de Serie era demasiado poderosa, lo que provocó que tartamudeara un poco mientras estaba de pie junto a ella. Pero después de un largo período de deliberación, el pequeño Shota finalmente expresó su opinión. Señora Serie, hay una razón por la que no pude responder a su pregunta en mis estudios previos de magia, el único tipo de magia que pude aprender fue la magia de sellado, así pues, según entiendo, la magia es simplemente una herramienta para sellar demonios. No hay agrado ni desagrado involucrados. Para ser honesto, no fantaseaba con ser aceptado como tu discípulo cuando participé en esta evaluación de magos. Solo quería salir y ver el mundo exterior, ver qué tipo de magia usan otros magos. ¿Es más interesante que la magia de sellado, o es igual de aburrida? Hasta que no lo compruebe, me resulta muy difícil responder. ¿Es eso así? Aunque sus palabras eran las mismas que antes, el tono de voz de la serie había cambiado claramente. Dado que aún estás explorando, la recompensa mágica que promete a cada discípulo esperará hasta que tengas una respuesta en tu corazón antes de que vengas a mí a buscar. La señora Serie, quiere decir y que está dispuesta a aceptarme como discípula. El pequeño Shota gritó de sorpresa, con los ojos brillantes. Suspiró Serie Neck con la cabeza y dijo con impotencia. Desde el momento en que entraste en este salón, no creo haber dicho nunca que estabas eliminado, ¿verdad? El pequeño Shota vitoreó, olvidando su timidez por un momento, agitando su bastón mágico y celebrando en el salón, mientras el poder mágico a su alrededor mostraba signos de inestabilidad. Finalmente, Serie, molesta por el ruido, lo inmovilizó con una mirada, y el inquieto poder mágico que lo rodeaba también se calmó. Tras calmarse, el pequeño Shota, sonrojado, se disculpó por su comportamiento anterior. Después de decir su nombre, preguntó si podía ir primero a casa para compartir la buena noticia con su familia. Naturalmente, Serie no se negó a tal petición e inmediatamente permitió que su nueva discípula regresara. Zane Kam, murmurando el nombre de su nuevo discípulo, se confirma que era el apellido de la familia Kam. El juicio de su maestro era totalmente acertado. Pero Ut aún tenía algunas preguntas sin respuesta. Probablemente Serie intuía los pensamientos de su discípula a sus espaldas, así que no tenía prisa por dejar pasar al siguiente examinado. Si tienes algo que preguntar, dilo directamente. ¿Qué, también necesitas tartamudear un par de veces? No hay necesidad de eso, negó Ut. Tengo curiosidad. Ambos se sorprendieron por el aura de su profesor, así que ¿por qué le dieron tantas oportunidades a este niño? Entre los magos que ha rechazado en el pasado, no había ninguno cuyo talento pudiera igualar el suyo, ¿verdad? Entonces, ¿estás celoso? La serie respondió con interés, incluso levantándose de su asiento y caminando frente a Guz para examinar los ojos de su discípulo. ¿Cómo es posible? Profesor, ¿por qué pensaría usted algo así? Ante las impactantes palabras de su profesor, Gut sintió una mezcla de sorpresa e impotencia, pero y en realidad no podía decir que no se sentía así. Es difícil decirlo. Al fin y al cabo, he vivido mucho tiempo, he visto muchas cosas y puedo comprender muchas emociones. Por ejemplo, incluso dentro de la misma familia, cuando una madre tiene un nuevo hijo, la psicología de los hijos mayores experimentará cambios sutiles. Quizás sea la preocupación de que un nuevo hermano menor les bastante el cariño de su madre. Quizás sea la creencia de que ya no son el único hijo de su madre. Gut. Profesora, no me va a obligar a llamarla mamá, ¿verdad?
Tal vez Serie arqueó una ceja. De todos modos, todos ustedes, discípulos, me parecen niños. Yo niego. El instinto se negaba rotundamente. Profesora, si desea experimentar lo que significa ser una madre, puedo ayudarla, pero definitivamente no de esta manera. TSK. Los labios de Serie aún esbozaban una sonrisa, pero sus ojos ya no reflejaban la picardía anterior. En su lugar, un brillo peligroso centelleaba en ellos. Gut, eres muy ambicioso, y yo, tu profesor, estoy muy contento por ello. Pero la dirección que ha tomado tu ambición, a mí, tu maestro, no me agrada. Es así. Gut sonriendo. Pero hay cosas que escapan a tu control, y también al mío, maestro. Tras dirigirle una mirada penetrante a su discípula, Serie volvió a su asiento y respondió a la pregunta anterior de Gut. ¿Me preguntaste por qué le daría a Zane una segunda oportunidad? Esa pregunta no es difícil de responder, porque Zane es diferente de los que fueron eliminados. Se sobresaltaron delante de mí porque temían mi magia, no se atrevían a moverse y no podía hablar, pero ese niño es diferente. Su timidez y tartamudeo se deben simplemente a una menor interacción con la gente, a un ligero temor a hablar con extraños. Quizás Zane también tema mi reputación, pero comparado con el miedo psicológico a mi magia, ese tipo de cosas son mucho más fáciles de superar. Además, todavía es joven, así que estoy dispuesto a tener más paciencia con él. Así son las cosas. Tras la explicación, las dudas de Gut se desvanecieron y quedaron de pie detrás de su profesor, observando cómo Serie llamaba al siguiente aspirante para una entrevista. Su mirada se detuvo en la espalda del elfo durante un largo rato. En ese momento, Gut cuestionó repentinamente sus propios sentimientos. ¿Acaso aquel, que se preocupaba por si Zane, su nuevo discípulo menor, recibirá un trato especial de su maestro, era realmente como este había dicho? ¿Sentía celos, o más bien, envidia? Desde un ángulo que Gut no podía ver, Serie, sentada al frente, curvó sus labios en una sonrisa de lo sabía, pensando en silencio para sí misma. Y dijo que no estaba celoso y sin embargo, la sonrisa de Serie pronto se desvaneció, porque Gut, quien había admitido para sí mismo que podría estar celoso, cambió de opinión de inmediato. Necesito cambiar rápidamente mi identidad y mi mentalidad como discípulo. Puede haber muchos discípulos, pero solo un esposo. En serio, tengo una meta final. ¿Por qué me molesta que mi maestro le haya dado un trato especial a un discípulo? Esto es totalmente inapropiado. En lugar de pensar tanto, es mejor llegar a primera base cuanto antes y ocuparme de los discípulos más jóvenes junto a mi maestro Serie. Y no más risitas. Esa noche. Mientras sonaba la campana del templo sagrado contiguo, anunciando la hora. Entre el eco de las campanas, concluyó el primer día de evaluaciones en la sede de la Asociación Continental de Magia. En efecto, la situación de Zane era una anomalía. La calidad de los magos de los países centrales no era superior a la de los países del norte. De hecho, era incluso un poco peor. Debido a que la Santa Capital está ubicada en la parte relativamente baja de los países centrales, no solo vino a participar en la evaluación magos de los países centrales, sino también un número considerable de candidatos de los países del sur. Tomando como ejemplo a Zane, el único que superó la evaluación de la serie hoy, él provenía de los países del sur. Sin embargo, incluso combinando a los magos de los países centrales y los países del sur, la calidad y cantidad promedio de candidatos apenas podía igualar a la de los países del norte. Sin embargo, este fenómeno no es difícil de comprender. Después de todo, los países del norte limitan directamente con el territorio de la raza demoníaca, y se enfrentan a demonios y monstruos mucho más feroces que los del sur. En un entorno tan hostil, la calidad de los magos sería, naturalmente, mucho mayor. Tras hacer regresar a los magos que aún estaban en la fila, Bud le dio una palmadita a Zane, que ya había regresado de casa, y, como de costumbre, organizando una cena con sus discípulos más jóvenes. Profesor, ¿le gustaría acompañarnos? Yo no Serie rechazó la invitación de su discípulo y luego dejó escapar un largo bostezo. Anoche no dormí nada. Voy a volver para recuperar el sueño. Gut, recuerda despertarme a tiempo mañana por la mañana y si es posible, tráeme el desayuno. Ningún problema. Tras despedir a su maestro en el carruaje, Gut le revolvió el pelo a su joven discípulo 2 veces y le preguntó si quería comer algo. Ah. Esto, Zane retrocedió un paso, aparentemente sorprendido por el gesto demasiado íntimo de su discípulo mayor. Tras recuperarse, susurró. Cualquier cosa y cualquier cosa está bien, discípulo mayor. Llévame a donde quieras comer. Está bien. Al ver la reacción de Zane, Gut supo que no obtendría una respuesta clara a esa pregunta.
Luego lo condujo por las calles de la Santa Capital, deambulando y deteniéndose en cualquier restaurante que encontraran por casualidad. Quizás debido a algún evento ocurrido esa mañana, los restaurantes cercanos al templo sagrado estaban todos llenos. Incluso los pocos asientos libres ya habían sido reservados por clientes habituales. Gut, impotente, no tuvo más remedio que llevar a Zane a un callejón lejano. Seguramente allí sería más fácil encontrar un sitio para sentarse. Y, en efecto, así fue. En un restaurante especializado en platos calientes de marisco situado en el callejón, la mayoría de las mesas estaban vacías. ¿Qué te parece este lugar? Le preguntó Gut a su discípulo más joven, Zane, para conocer su opinión. Cualquier cosa está bien, no, solo y solo aquí. Al oír hablar a su discípulo mayor, a quien aún no conocía del todo, el cuerpo de Zane se tensó involuntariamente. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar el nombre del restaurante antes de asentir con la cabeza. Muy bien, este es el lugar. Gut miró al camarero que estaba dentro, quien, al recibir la señal, se acercó de inmediato. Sin embargo, antes de que el camarero del restaurante pudiera pronunciar su bienvenida, la mirada de Gut se dirigió hacia una esquina al final del callejón. Alguien parecía estar arrastrando una silueta con forma humana hacia el interior de una casa. Tras indicarle a su discípulo menor, Zane, que entrara y pidiera primero, Gut salió disparado inmediatamente. Al final del callejón, el viejo mendigo, que estaba a punto de arrastrar a su premio capturado del día a su habitación alquilada para disfrutarlo, oyó el alboroto y rápidamente aceleró sus movimientos, arrojando con fuerza a la hermosa muchacha recogida a su habitación alquilada. Estaba a punto de cerrar la puerta inmediatamente. Estallido. Justo cuando la gruesa puerta de madera estaba a punto de cerrarse, una mano grande bloqueó el hueco y empujó directamente hacia abajo de la puerta de madera que estaba a punto de cerrarse. Con un crujido y la inmensa fuerza de Gut partió en dos la puerta de madera. El mendigo tragó saliva, contemplando el increíblemente feroz logro de Gut. Al instante perdió toda voluntad de luchar, retrocediendo continuamente mientras gritaba. Esta es la Santa Capital, no causa problemas. ¿No causa problemas? Al oír las palabras del mendigo, Gut se sintió entre divertido y enfadado. Señaló con el dedo a la hermosa muchacha inconsciente que yacía en el suelo y preguntó. Entonces explícame esto. ¿Qué está pasando? No me digas que la recogiste al costado de la carretera, ¿verdad? Soy inocente. De verdad la recogí de la calle. Se defendió el mendigo a gritos. Incluso la acogí con buenas intenciones. Pensé en darle agua para que no se la lleven los malos. Ah, ¿sí? Entonces eres una buena persona. Por supuesto. Tienes que creerme. Soy la persona más honesta de esta calle. Jeje. Gut no quería oír ni una sola palabra del viejo mendigo. Inmediatamente se agachó y le tomó el aliento a la chica. Afortunadamente, su respiración seguía siendo regular. Entonces, Gut sacó una escritura sagrada de entre sus brazos e inmediatamente comenzó a lanzar magia divina sobre la chica. El viejo mendigo entró inmediatamente en pánico al ver aquello. Capítulo 96. Gachas de arroz y paella de marisco. Capítulo 98. Gachas de arroz y paella de marisco. ¿Tú, eres un monje del santuario? Al ver la postura de Gut de realizar magia de la diosa analizando en las escrituras sagradas, el viejo mendigo entró en pánico inmediatamente. No tenía ninguna posibilidad contra esa persona en una pelea. La fuerza capaz de destrozar una puerta de madera maciza con sus propias manos probablemente también le rompería sus viejos huesos. Pero si lo acusaba falsamente, la otra parte era un monje que creía en su señoría la diosa. En esta ciudad de la capital sagrada, era obvio a quién creería la gente. Sin embargo, si no tomaba ninguna medida, una vez que la joven se recuperara, sin duda sería condenada a varios años de prisión. Al pensar en esto, el objetivo del viejo mendigo se hizo evidente al instante. Mientras Gut se concentraba en realizar magia curativa sobre la joven, lentamente apoyó la espalda contra la pared, abriendo paso poco a poco. Al llegar cerca de la puerta, apretó los dientes y echó a correr desesperadamente, deseando aprovechar la oportunidad para escapar. Después de todo, no era más que un mendigo sin estatus ni ahorros. A donde quiera que huyera, mendigar seguía siendo mendigar. En el peor de los casos, podría encontrarse con la capital real. Y pasar desapercibido durante un par de años. Sin embargo, el hermoso sueño del viejo mendigo, naturalmente, no podía hacerse realidad. Gut había notado su comportamiento inusual en cuanto empezó a avanzar lentamente a lo largo del muro. La razón por la que le permitió continuar fue doble.
Por un lado, la curación de la joven aún estaba en curso. Por otro lado, Good también quería ver qué trucos usaría este viejo mendigo. Pero era evidente que Good lo había sobreestimado. Este viejo no pensaba en otra cosa que en huir. Cerrando la sagrada escritura que tenía en la mano, Good le dio una bofetada en la nuca al viejo mendigo. Ese único golpe dejó al anciano mareado y desorientado. Cayó al suelo, aullando sin cesar, pero no pudo levantarse por mucho que lo intentara. Gut avanzó unos pasos, recogió su sagrada escritura, la palmeó un par de veces en su mano y le limpió el polvo. Por lo tanto, podría considerarse que utilice las enseñanzas de su señoría la diosa para persuadir, con la fuerza física, a otros. Tras inmovilizar a aquel anciano, Gut miró con curiosidad dentro de la habitación, preguntándose por qué la chica aún no había salido. Cuando Gut cerró la escritura sagrada para golpear a alguien, ya había sentido el leve aleteo de las pestañas de la joven con la palma de la mano. Lógicamente, ya debería haberse despertado por completo. Gut sintió cierta inquietud, así que arrastró al viejo de vuelta y miró a la hermosa joven que yacía en la habitación alquilada. Ahora tenía los dos ojos abiertos y había recuperado la expresión en el rostro, pero seguía tendida en el suelo, sin dar señales de querer levantarse. Al ver esta escena, Gut se acercó y pateó al viejo mendigo, exigiéndole bruscamente. ¿También la drogaste a ella? Habla rápido, ¿dónde está el antídoto? Me han hecho una injusticia. Gritó el viejo mendigo con dolor. Su reverencia, por favor, investigue a fondo. El precio de los somníferos es altísimo, ¿cómo podría un mendigo como yo pagarlo? Es solo una niña mendiga que reconoció hoy en el callejón. Ya estaba inconsciente cuando la encontré. En serio, con ropa tan bonita y siendo tan guapa, hay muchísimas maneras de ganar dinero. ¿Por qué competir con nosotros por nuestra comida? Cállate, tú. Buzz pateó un puñado de arena en la boca del viejo mendigo y luego se agachó junto a la joven, ayudándola a incorporarse del suelo. Acercando su oído a la boca de la joven, preguntó Gut. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Necesitas que use magia curativa en ti un poco más de tiempo? La joven negó suavemente con la cabeza, respondiéndole a Gut. Al ver que la comunicación era efectiva, Gut continuó preguntando. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes molestias ahora mismo? ¿Cómo puedo ayudarte? Hambriento, al oír la débil y entrecortada respuesta de la joven, Gut sintió lástima y diversión a la vez. Así que esta hermosa joven yacía en el suelo, incapaz de moverse. Simplemente porque se moría de hambre. Al ver su estado actual, incluso si él la hubiera sostenido, probablemente ya no podría caminar. Gut simplemente la levantó por la cintura y la llevó hasta el restaurante anterior. En ese momento, Zane estaba sentado en un rincón del restaurante, mirando fijamente al camarero con los ojos muy abiertos. Dime, cliente, la carta de nuestro restaurante solo tiene una página. Lleva varios minutos mirándola una y otra vez. ¿Acaso no ha decidido todavía qué va a comer? Ah, cualquier cosa está bien. Mesero. Entonces le serviré la especialidad de nuestro restaurante, paella de marisco mixto en un plato de hierro, ¿de acuerdo? ¿Mariscos? Un destello de miedo cruzó los ojos de Zane. Acababa de reunir el valor suficiente para preguntarle al camarero si podía cambiar el sabor, pero este le insistió. Entonces ese. Zane, que sufría de ansiedad social, no se atrevió a tomar otra decisión y solo pudo estar de acuerdo. Para ustedes dos clientes, la paella se preparará en 2 porciones, ¿correcto? Que sean 3 porciones. La voz de Good provino de la entrada del restaurante. El camarero vio que era el joven de antes. Había salido y regresado, cargando a alguien en brazos. Entonces silbó de forma coqueta, indicando que no había problema, e incluso le preguntó específicamente a Gut. Joven, para su paella de mariscos mixtos, ¿quiere que le agregue algunas ostras extra? Eso no será necesario. Tras sentarse a la joven, que se sonrojaba ligeramente, Gut acompañó al camarero hasta el mostrador, sacó unas monedas de plata de su monedero y las alineó sobre el mostrador. Señor, esto es demasiado. Tanto el jefe, que estaba sentado en el mostrador, como el camarero se sobresaltaba y coincidieron en que esas monedas de plata eran excesivas. Está bien. Añádele más ingredientes a la paella de marisco. Además, me gustaría usar tu cocina. Agregar más ingredientes no supuso ningún problema. La capital santa no estaba muy lejos de la costa, por lo que el precio del marisco no era muy elevado. Pero, tomando prestada la cocina, tras observar las monedas de plata, el jefe lo pensó un momento y accedió. Guiado por el camarero, Gut se adentró en el territorio de la cocina del restaurante.
Le preguntó al cocinero barbudo dónde estaba el arroz. Tras obtener la respuesta, Good cogió una olla limpia, tomó una pequeña cantidad de arroz, lo lavó y comenzó a cocinarlo con agua. Mientras cocinaba, el chef barbudo echó un vistazo curioso, vio que Good solo estaba cocinando a fuego lento una olla de sopa de arroz, negó con la cabeza y dejó de mirar en esa dirección. Sin embargo, Good, que en ese momento estaba de pie frente a la estufa, revolviendo tranquilamente el arroz con una espátula, se quedó paralizado, atónito. Timbre. Rasgo de talento chef Dios del otro mundo activado con éxito. Este plato, sopa de arroz, tendrá un efecto especial debido a factores desconocidos. Restaurará significativamente la fuerza física, pista. Cuanto más perfecta sea la cocción del plato, mayor será la magnitud de esta aplicación exclamó Wood sorprendido. Este rasgo realmente puede activarse. Y. Es demasiado oportuno, ¿no? Mientras tanto, dentro del restaurante. Zane miró a la hermosa hermana mayor sentada a su lado, a quien tampoco le gustaba hablar, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Al instante sintió en su corazón una gran simpatía por ella. Excelente. Una hermana mayor que no iniciara ninguna conversación con él era simplemente excelente. Sin embargo, lo que Zane no sabía era que su hermosa hermana mayor, sentada a su lado, se estaba frotando el estómago, a punto de desmayarse de hambre. Tras casi 2 días sin comer, estaba hambrienta. La llevaron a un restaurante, donde el delicioso aroma de la comida la envolvía, pero era incapaz de probarla. La joven apoyó la cabeza sobre la mesa del comedor y simplemente cerró los ojos. Dentro de la cocina. Al observar la sopa de arroz que había estado cociéndose a fuego lento durante media hora, se pudo apreciar que los granos de arroz se habían abierto y que la sopa se había espesado considerablemente. De pie frente a la estufa, Good dudó un instante, pero aún así apagó la llama y sirvió el contenido con un cucharón. Timbre. Producción del plato finalizada. Sopa de arroz extraña, encantada, puntuación. 48 puntos. Introducción. Una sopa de arroz bastante fallida. La ingredientes, los utensilios de cocina, el tiempo de cocción a fuego lento, selección y el proceso de cocción a fuego lento fueron, en general, un fracaso. La sopa de arroz terminada carece de un aroma a arroz puro y natural. En cuanto al color, no presenta un blanco lechoso uniforme. En cuanto a la textura, la sopa es ligeramente líquida, sin alcanzar la consistencia adecuada. Efecto. Tras su consumo, puede reponer el ki y promover la producción de fluidos, complementando rápidamente la nutrición. Es adecuado para personas con constitución débil. Efecto de encantamiento. Tras su consumo, restaurará la fuerza física en pequeña medida. Debido a la baja puntuación, el efecto de encantamiento se ve reducido. Al ver aquel recipiente de sopa de arroz que aún tenía un aspecto bastante decente, Good se quedó algo perplejo. ¿Acaso esa calidad no alcanzaba ni siquiera el nivel mínimo exigido? ¿Qué tan estricto es el estándar de puntuación de Otherworld Chef God? Olvídalo, ¿por qué te preocupas tanto por este sistema de puntuación? Después de todo, su principal profesión era la de mago, no la de cocinero profesional. Mientras la comida que prepara fuera comestible, y no mataría a nadie, estaba bien. Al pensar en esto, la leve frustración que sentía Good se desvaneció al instante. Sacó de la cocina esa gran porción de sopa de arroz. Ruido sordo cuando se colocó la comida en la mesa. La hermosa joven que estaba tumbada en la mesa manteniendo el modo de ahorro de energía levantó lentamente la cabeza. En ese momento, Good, quien le había traído la comida, irradiaba un brillo sagrado en los ojos de la joven. Good le pidió al camarero que trajera varios cuencos pequeños. Usando un cucharón, primero sirvió una porción a la joven, colocándola junto a su mano, y dijo pensativo. Tras un largo período de ayuno, los intestinos están relativamente delicados. Se recomienda tomar un poco de gachas de arroz antes de la comida principal. El joven ascendiendo, murmurando débilmente. Al tomar una cucharada de sopa de arroz blanco puro y llevársela a la boca, sus papilas gustativas, que habían permanecido inactivas durante tanto tiempo, fueron inmediatamente ocupadas por ese suave aroma a arroz. El líquido blanco lechoso fue vertido por la garganta de la joven. El agua y los azúcares de la sopa de arroz nutrieron rápidamente su cuerpo reseco. Tras beberse aproximadamente la mitad de un tazón pequeño de sopa de arroz, un destello de algo extraño cruzó por los ojos de la joven. Esta sopa de arroz parecía tener magia, haciéndola sentir cálida y reconfortada.
Era como si una fuerza invisible fluyera y se expandiera constantemente en su interior, llenando rápidamente su cuerpo vacío y permitiéndole recuperar una cantidad considerable de fuerza física con mucha rapidez. La joven, nacida en una gran familia noble de la capital real, no era una niña que no entendiera nada. Naturalmente, sabía que ese no era un efecto que se pudiera lograr con unas simples gachas de arroz. Este amable caballero debió haber añadido una poción mágica extremadamente valiosa a la sopa de arroz después de cocinarla. Solo de esta manera unas gachas de arroz corrientes podrían tener un efecto tan milagroso. Pero, no debería conocer mi noble identidad, ¿verdad? ¿Por qué usaría una poción tan valiosa en un desconocido, y de una manera tan oculta, sin querer que el receptor lo supiera? Al instante, la joven recordó la magia de la diosa que aquel caballero había usado para revivirla, y la respuesta le vino inmediatamente a la mente. Debe ser un monje sumamente devoto, poseedor de virtudes nobles y altruistas. Señorita, ¿necesita ayuda con algo más? Al notar que la mirada de la joven se detenía en su rostro durante un largo rato, Bud la miró de reojo y preguntó. Ah, no, no la hay. Solo quería expresarle mi más sincero agradecimiento, eso es todo. Timbre. Mientras la joven terminaba de hablar, el aviso del sistema volvió a sonar en el oído de Gut. Timbre. Tarea diaria. Realizar una buena acción diaria. El hecho de poder ayudar a completar la tarea diaria demuestra que la gratitud de la joven era realmente sincera. Gut se acercó levemente, aceptando el agradecimiento de la joven, y cogió el cucharón, preguntándole si quería más. Entonces te causaré problemas. Mientras le servía otro recipiente a la joven, Bud vio por casualidad a su hermano menor, Zane, sentado a su lado. Este niño, algo tímido y con poca interacción social, miraba fijamente las gachas de arroz, como si también quisiera un recipiente, pero le daba vergüenza pedirlo. Al ver esto, Bud simplemente le preguntó a Zane. Hermano menor, ¿tú también quieres una porción? Yo, me da igual. Así que la respuesta es sí. Ahora, Bud fue capaz de comprender gradualmente los verdaderos pensamientos de su hermano menor a partir de sus palabras. Pero a la larga, basarse en conjeturas para comunicarse no era lo ideal. Después de servirle a Zane una porción de gachas de arroz, Bud comenzó a reflexionar sobre cómo reformar la personalidad de su hermano menor. Como dice el refrán, las personas introvertidas son juguetes de las personas extrovertidas. En el futuro, tal vez podría intentar que este niño guapo y socialmente ansioso haga más apariciones públicas. Podría tener un efecto positivo. Mientras pensaba, Bud también se sirvió un tazón de gachas de arroz. Las bebió mientras esperaba que sirvieran el plato principal. El tiempo de preparación de este restaurante fue realmente demasiado largo. Más de 10 minutos después, el camarero del restaurante finalmente salió con una paella de marisco grande y suntuosa, con una expresión de disculpa. Mientras colocaba los cuchillos, tenedores y cubiertos para todos, explicó el motivo de la lentitud del servicio. Debido a que faltaba el ingrediente clave para la paella de mariscos, la tinta de calamar, el jefe envió al camarero al mercado a comprar un lote provisionalmente, lo que provocó que la preparación se prolongara durante un tiempo considerable. Intestinos. Aunque esta razón parecía bastante abstracta, lo hecho está. Mejor disfrutar de la deliciosa comida como se debe. En cuanto el camarero levantó la tapa, un intenso aroma a marisco inundó el ambiente. Sobre el arroz, tratado de negro por la tinta del calamar y ligeramente crudo, se encontraron incrustados diversos mariscos abundantes. Durante el proceso de cocción, mientras la plancha de hierro hervía a fuego lento, los jugos frescos y dulces de los distintos mariscos se filtraban gradualmente en el arroz, otorgando a los granos un sabor único. Siempre y cuando uno pudiera aceptar el sabor umami del mar, entonces era un plato exquisito y poco común. En este mundo, la paella de marisco y la paella española de su vida anterior compartían notables similitudes. O mejor dicho, eran exactamente iguales. En entornos geográficos y procesos de producción de alimentos similares, personas trabajadoras e inteligentes crearon la misma comida deliciosa, y ésta se expande por igual. Partiendo de pequeños pueblos pesqueros a lo largo de la costa, siguiendo las rutas de venta de mariscos, pasando por la capital real, pasando por la capital santa y por otras ciudades y pueblos, este delicioso sabor en la punta de la lengua fue llevado a lugares mucho más allá de la imaginación de la gente. Durante la comida, Bud le preguntó a la joven por qué había terminado en las calles de la capital santa y se había desmayado de hambre. Ante la pregunta del benefactor que había salvado su inocencia, la joven dudó un instante, pero aún así respondió. En realidad, me escapé de casa a escondidas.
Me enteré de que mi hermano iba a presentarse al examen de mago que organiza la Asociación Continental de Magia en la capital sagrada, así que vine directamente unos días antes. Como me escapé a escondidas, no traje mucho dinero, solo 2 monedas de oro. Pero pensé que esa cantidad sería suficiente para sobrevivir hasta que me encontrara con mi hermano. Así es, dijo Guta sintiendo, mientras hacía algunas conjeturas sobre la identidad de la joven. El poder adquisitivo de las monedas de oro seguía siendo considerable. A juzgar por el hecho de que podía sacar fácilmente 2 monedas de oro, la familia que había dejado atrás era sin duda noble. Capítulo 97. El cielo del destino. Capítulo 99. Cielo del destino. En términos del valor de las monedas de oro, esto es suficiente para que vivas. ¿Por qué sigues así? Bueno, y la chica hizo una pausa y luego le dijo con orgullo al señor Gute. Cuando llegué por primera vez a la Santa Capital, me encontré en la calle con una madre muy lastimera. Su hijo estaba gravemente enfermo y yacía indefenso en el regazo de su madre. La madre del niño me dijo que necesitaban reunir una gran suma de dinero para ir al templo sagrado a pedir ayuda a un monje profesional. Me dio mucha pena, así que le diste todo tu dinero y no te quedaste con nada. La chica sonrió tímidamente. Aunque no lo dijo directamente, sin duda eso era lo que quería decir. El señor Gute sospechó. Había demasiados motivos para quejarse a la vez y no sabía por dónde empezar. ¿Nunca pensaste en cómo ibas a vivir estos últimos días después de donar todo tu dinero? Claro que sí, no soy tonta, dijo la chica haciendo un puchero en defensa propia. Antes de decidir donar todas las monedas de oro que tenía, ya había llegado a un acuerdo con esa madre. Ella se hará carga de toda mi comida y alojamiento durante los próximos días. De esta forma, puedo ayudarlos en la mayor medida posible y, al mismo tiempo, permitir que mi familia experimente personalmente la vida real de la gente común en la Santa Capital. Además, sí que les ayudé. Estas 2 monedas de oro solo cubrieron el déficit. La madre estaba tan contenta que me pidió que la esperara allí. Después de llevar a su hijo al templo sagrado para que un monje lo curara, volvería y me llevaría a casa. También me dijo que me prepararía para la cena las especialidades de la Santa Capital. Señor Gute. Te hicieron esperar mucho tiempo, ¿verdad? Sí, suspensó la chica. Esperé allí todo el día y toda la noche, pero no volvió a ver a esa madre. Señor, ¿cree que se habrá perdido? ¿Una persona del lugar perdida en su lugar de trabajo habitual? No te rías, admito que es un poco interesante. Las palabras directas del señor Gute destruyeron la inocencia de la niña. Después de todo, la inteligencia de la niña no era el problema, y tras comprender la situación, ella también reaccionó. ¿Quieres decir que estaban fingiendo engañar a los transeúntes? De lo contrario, mientras esperabas, probablemente ya se habrían marchado a otras ciudades. El señor Gute extendió las manos y dijo. Y hasta donde yo sé, la mayoría de los monjes del templo sagrado no cobran honorarios por atender a la gente común. La cantidad de dinero que se debe dar depende enteramente de la capacidad y la sinceridad del paciente. Incluso si no tiene muchos recursos, un sincero agradecimiento es aceptable. Claro. El señor Gute pensó de arrepentimiento en algo y añadió. Estrictamente hablando, los monjes no tratan a todos los pacientes de esta manera. Cuando atienden a señores nobles, los monjes siguen cobrando una elevada tarifa de consulta. Se dice que el señor Eiter, obispo del Santo Templo, es bastante despiadado. Cada vez que va a la capital real para atender a los nobles, la tarifa de consulta es de al menos varias monedas de oro. Basta, señor. Por favor, no diga nada más. La niña se cubrió la cara con la mano. Obviamente, su familia había pagado esa elevada tarifa de consulta, y tal vez más de una vez. Tanto es así que le inculcó a la niña el estereotipo de que todos los monjes del templo sagrado eran muy caros. Resulta que los honorarios de los monjes por las consultas solo eran elevados cuando trataban a sus nobles. La niña, al darse cuenta de que la madre y el hijo la habían engañado, se sintió un poco desanimada. En silencio, comenzó a comer la deliciosa comida que tenía delante, transformando su tristeza e indignación en apetito. ¿Cuáles son sus aviones a continuación? ¿Quedarse un tiempo más en la Santa Capital o regresar a casa? ¿Necesitas que te pida un carruaje para que vuelvas a casa? Al ver el lamentable aspecto de la niña, el señor Gute decidió llevar a cabo su buena acción para que esta niña no volviera a quedarse sin hogar. Gracias por su amabilidad y atención, no olvidaré su generosidad. La niña no respondió directamente a la pregunta del señor Gute, sino que primero sacó de su bolsillo un escudo familiar con su nombre grabado y se lo entregó al señor Gute. Este es mi token, por favor acéptelo.
Cuando llegues a la capital real en el futuro, podrás usar esto para encontrar a la familia Schuen si necesitas algo o tienes algún problema. Tras expresar su gratitud, la niña respondió a la pregunta del señor Gute. En cuanto a mis aviones posteriores, tengo previsto alojarme en casa de un familiar en la Santa Capital. Es una lástima que, en ese caso, probablemente solo pueda ver a mi hermano una vez antes de que me envíen a casa. Ay, de verdad que no quiero ir a ese lugar tan aburrido. Al saber que la niña tenía parientes en la Santa Capital con quienes podía quedarse, el señor Gute se sintió aliviado. Es probable que los parientes nobles también lo fueran. Pero el señor Gute no entendía una cosa. Ya que tienes un lugar donde alojarse en la Santa Capital, ¿por qué no fuiste allí cuando no tenías hogar y te morías de hambre? ¿Por qué y para cuando tuve ese pensamiento, ya tenía demasiada hambre como para caminar, señor Gute? Hay una razón por la que tu familia no te deja salir. La chica se rascó la cabeza torpemente, sin ofrecer ninguna defensa. Como tu hermano está participando en la prueba de magia, puedes esperarlo en la Asociación Continental de Magia estos días. Una vez que tu hermano termine la evaluación, podrás reunirte directamente con él. ¿Eh? ¿Eso está permitido? El tono de la noble muchacha era un poco aprensivo, pero oí que el gran mago, el temperamento de la serie no es muy bueno. Se dice que en la sala de solicitudes de Oisast, en los países del norte, un aspirante a mago, que era bastante mayor, quedó tan aterrorizado tras ser entrevistado por ella que se desorientó e incluso tuvieron que ayudarle a salir por la puerta. Señor Gute, ¿por qué te tomas ese rumor tan en serio? Distorsiona la reputación de la persona. El desánimo de ese candidato fue su razón personal. El profesor Serie sigue siendo muy bueno. El señor Gute defendió a su profesor al tiempo que se maravillaba de la desarrollada red de inteligencia de la nobleza. Este rumor surgió originalmente de su propia boca, y ahora había cruzado países y llegado a oídos de todos. La importancia que estos nobles de la capital real le otorgaban a su maestro era evidente. Espere un momento, señor. La joven noble reaccionó entonces. ¿Qué quiso decir con profesor Serie? ¿No debería ser usted un monje en el templo sagrado? Nunca lo he admitido. El señor Gute extendió las manos y dijo. Para ser monje, hay que permanecer soltero de por vida. Pero tengo a un ser querido y nunca me canso de estar con ella todos los días. Desearía poder superar los obstáculos con ella lo antes posible y alejarnos de todo. Alguien como yo no puede ser monje. La supuesta distancia negativa del señor Gute hizo que la niña se sonrojara de timidez. Continuó verificando con el rostro enrojecido. Entonces, ¿eso significa que realmente eres un discípulo del gran mago? ¿Serie? Por supuesto, respondió el señor Gute afirmativamente. El mago que usted mencionó antes, que estaba tan asustado que temblaba al caminar, fue ayudado por mí. Así que usted es el actual discípulo principal de Serie, el señor Gute el mago. Al oír a la niña pronunciar correctamente su nombre, el señor Gute la miró significativamente y dijo. Parece que los nobles están bastante preocupados por mí y por mi maestro, incluso más de lo que pensaba. Jeje. La chica sacó ligeramente la lengua, con los ojos curvados, intentando hacerse la mona sin que nadie se diera cuenta. El señor Gute sabía, naturalmente, que esos asuntos no eran la intención de la chica, así que no siguió complicándole las cosas y cambió de tema para charlar sobre cosas cotidianas. Como ya había revelado su noble identidad, la joven simplemente dejó de ocultarla y se presentó formalmente con su nombre completo, Sola Schuen, y compartió algunas anécdotas familiares interesantes con el señor Gute durante su conversación. Sin embargo, el hermano de Sola parecía ocupar un lugar especial en su corazón. Al narrar asuntos cotidianos, siempre se desviaba inconscientemente del hilo narrativo original y hablaba de su hermano. Incluso presentó específicamente a su hermano y algunos sucesos del pasado entre los hermanos, temiendo que el señor Gute no lo entendiera. El hermano de Sola se llamaba Azka Schuen, un joven mago bastante famoso en la capital real, experto en el estilo Andreyer. La magia de las barreras se creó en principios irreversibles. Los hermanos eran medio hermanos. Desafortunadamente, sus padres sufrieron un ataque de una bestia durante una excursión y ambos fallaron cuando los dos eran muy pequeños. Pero, afortunadamente, aunque su padre también era heredero de la familia, no era el hijo mayor. Y el anterior patriarca, que era su abuelo, aún vivía. Para evitar que los jóvenes hermanos fueran marginados por la familia tras la muerte de ambos padres, el anciano patriarca, con un gesto de la mano, los envió a vivir a la casa familiar en el campo y mandó a varios maestros de confianza a establecer una escuela para su educación.
Esto continuó hasta que crecieron, momento en el que regresaron con la familia para heredar el legado de su padre. Quizás debido a que habían vivido juntos desde la infancia, la niña estaba muy apegada a su hermano, tanto que después de estar separados durante mucho tiempo, pensó en escaparse en secreto de casa para reunirse con su hermano Azka en la Santa Capital. Tras escuchar la narración de la niña, la boca del señor Gute se contrajo 2 veces. ¿Qué clase de historia de fondo de cielo del destino es esta? No debería haber ningún problema entre estos dos hermanos, ¿verdad? ¡Guau! Zane, el discípulo más joven, obviamente no tenía los mismos pensamientos impuros que el señor Gute, limitándose a suspirar en silencio con envidia. De niño, cuyos padres habían fallecido prematuramente, Zane fantaseaba con que sería maravilloso tener también un hermano o una hermana que le haría compañía. El señor Gute notó el suave suspiro de su joven discípulo y miró al niño. Para su sorpresa, descubrió que solo estaba comiendo obstinadamente la sopa de arroz que tenía delante, y que no había probado en absoluto la rica paella de marisco con ingredientes especiales. El señor Gute pensó inicialmente que este niño pequeño, con social, era demasiado tímido para servirse la comida en su propio plato, así que cogió la cuchara de arroz, se sirvió primero un plato lleno y luego, con naturalidad, lo miró y le preguntó si Zane también quería un poco. Ah. Esta vez, al encontrarse con la amabilidad de su discípulo mayor, Zane dudó claramente durante un largo rato. Pero al final, apretó los dientes y asintió, diciendo con dificultad: con un poquito basta. El señor Gute pensó inicialmente que se trataba de la timidez de su joven discípulo y quiso servirle un recipiente grande y lleno. Pero al mirarle a los ojos, sentí que no era exactamente así. Al final, el señor Gute escuchó la petición de su discípulo menor y solo le sirvió una cantidad muy pequeña. Gracias. Un destello de alivio apareció en los ojos de Zane. Tras agradecer sinceramente al señor Gute, tragó saliva en silencio. Inmediatamente, su mirada se volvió firme y se dirigió a la pequeña porción de paella de marisco que tenía delante como si fuera la muerte, cogiendo una cucharada de marisco y tragándosela directamente. Por otro lado, el señor Gute estaba ocupado cotilleando sobre la chica sola y su hermano, preguntándole indirectamente a la chica si tenía algún sentimiento inapropiado por su hermano, y por lo tanto descuidó un poco los movimientos de Zane, sin notar el rastro de dificultad reprimida entre sus cejas. Dime, señor Gute, ¿no le parece un poco inapropiado preguntarle a una chica sobre sus sentimientos de esa manera? Y yo que estoy más pegada a mi hermano, ¿cómo podría tener ese tipo de sentimientos? La niña era sencillamente pura de carácter porque había vivido despreocupadamente con su hermano en la casa familiar en el campo durante mucho tiempo.